con la alegría que se merecen, por supuesto, para darle la información más importante, la entretención, el entusiasmo y olvidarnos un poquito de los tiempos tan difíciles que estamos pasando hoy en día. Y para comenzar, vamos a comenzar con la información del momento que tiene que ver con el eclipse solar. Estamos eclipsados. Exactamente, que ya a eso de las 11:30, fíjate, se va a empezar a notar. Ya la luna va a empezar a tapar al sol y ya a las 1 sería el momento cúlmine donde completamente va a ser tapado y oscurecido el sol. Ahora el panorama está un poquito desalentador, podríamos decir. Sí. Villarrica, Pucón, ¿cierto? Temuco, lluvia, nubosidad por todos lados. Entonces, lamentablemente podría no verse nada. Lamentablemente había muchas expectativas, ¿no es cierto?, en el sur de nuestro país, donde se va a ver el 100% de este eclipse. Villarrica, Pucón, Temuco, está lloviendo, pero copiosamente. No, acá, y aquí fíjate, en Concepción se va a ver un 94% de visibilidad. Ahora lo que pasa es que hay nubosidad y no sabemos si a las 1 va a estar totalmente nuboso el cielo. Estaba viendo a Iván Torres, que es el que le creo más de los meteorólogos yo. Decía que en el Biobío, aproximadamente al mediodía, se iba a empezar a cubrir el cielo. Ojalá que no sea tan así, pues, Ivancito. Ojalá sea que más te equivoques. tarde, porque la idea es poder apreciar, ¿cierto?, este primer evento, un fenómeno astronómico de lo que va del año 2020, así que es un momento imperdible y esperamos que la nubosidad no nos opaque el momento. ¿Qué otra cosa recordar? Los ojos del mundo están puestos hoy día, 14 de diciembre, en Chile. Sí, porque Chile va a transmitir el eclipse al mundo. Entonces, claro, yo veía en las noticias que Villarrica es donde están concentrados los astrónomos. Ahora, es desalentador totalmente, pero ellos decían que la esperanza es lo último que se pierde y si la nube no es tan espesa, podría incluso el telescopio poder captar algo. Si es que no es tan espesa, pero hasta el momento era una nube bien gruesa, Marcelo. Vamos a ver qué es lo que pasa. La gente tenía mucha confianza, mucha fe, ¿no es cierto?, que podría abrir, ¿no es cierto?, aproximadamente al mediodía, y es también el pronóstico lo que indican los meteorólogos, que a eso del mediodía podría abrir algo a las nubes para poder apreciar entonces en su magnitud, y especialmente ellos, gente que ha viajado a distintos puntos del país para poder ver este eclipse. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en Temuco? Fíjate, yo veía en Temuco que lamentablemente la ciudadanía de Temuco está un poquito desconectada del eclipse porque ya Temuco lleva más de 5 semanas en cuarentena y hay un agotamiento total en la población, sobre todo los comerciantes, las pymes, ¿cierto? Están decaídos. Dicen que el eclipse no les importa porque en realidad su bolsillo está totalmente mal, pésimo la economía allá y esperan prontamente poder salir de cuarentena, aunque los casos siguen aumentando por allá por Temuco. Ahora, decir algunas informaciones con respecto al eclipse. Fíjate, estuve investigando y hay una diferencia, ¿cierto?, entre el eclipse lunar y el solar, y eso es algo que la gente se tiende a confundir muchísimo. Mira, el eclipse solar, la palabra lo dice, es cuando la luna oscurece, ¿cierto?, al sol. Ahora, el eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone entre la luna y el sol y por lo tanto el sol no refleja su luz hacia la luna. Ya, esa es la diferencia más notoria con respecto a eso. Los beneficios que puede traer, digamos, ¿qué beneficios puede traer a la Tierra este eclipse solar? Prácticamente es lo que se puede ver. Obviamente que sí va a causar algunas desacomodo por el momento, en la parte los animalitos, ¿no es cierto?, por el tema de la oscuridad. Pero el proceso en sí se va a demorar cerca de 2 horas, lo que tiene que hacer la luna, ¿no es cierto?, la vuelta que tiene que pegarse. Para poder alinearse con el sol. Y nosotros lo vamos a ver más o menos a la 1 de la tarde. Y eso dura, imagínate, 2 horas lo que se demora la luna en pegarse la vuelta para 2 minutos. 2 minutos y tanto, claro. Impresionante. Sí, no, y tú decías, claro, no genera un efecto mayor, pero ¿sabes qué? En la cultura del pueblo mapuche esto tiene un significado mucho más profundo. Porque si bien para nosotros es un espectáculo, un momento de, novedad, novedoso, ¿cierto? Estar con los anteojos mirando qué está pasando en el cielo, para el pueblo mapuche significa una mala señal. Un mal augurio, como podríamos decirlo nosotros. O sea, para ellos significa que está pasando una transición y que puede que haya un desastre natural. Por ejemplo, estuve leyendo una entrevista donde un líder del pueblo mapuche mencionaba que el año pasado, cuando fue el eclipse solar, ellos pudieron hacer la conexión con el estallido social y la pandemia por COVID-19. Y en esta ocasión esperan que también pueda suceder algo malo. Es un momento de reflexión para el pueblo mapuche, un momento en que ellos se conectan con la madre naturaleza y un momento de respeto máximo hacia lo que hay fuera del planeta Tierra.
Fíjate que esto del eclipse solar tiene historia, porque yo también estuve buscando algo de información y se dice que antes de Cristo hubieron eclipses solares y que también en cierta forma se consideraba como algo divino, puesto que había una guerra por desarrollarse entre dos conglomerados, ¿no es cierto? Y justo en ese momento, pero estaban a punto de hacerse pedazos y vino un eclipse. Entonces de ahí nace como que algo divino que sale, por supuesto, para... ¿te parece si nos podemos tomar a acomodar? Anita, por favor, sí. Pepito. Eso. Vamos a acomodarnos, mira, vamos a seguir con la historia. Y te estaba contando que había dos conglomerados, digo, que estaban a punto de ir a la guerra, ¿no es cierto?, de enfrentarse. Y justo en ese momento se produjo un eclipse. Fíjate tú. Como una tregua entre medio. Por lo tanto, se evitó una gran cantidad de muertos. Entonces, de ahí nace como que el eclipse, en cierta manera, tiene su cosa, como tú dices, de los pueblos indígenas, que tienen su historia pasada. Historia referente a eso. Sí, no, y siempre ha sido un enigma el tema de los eclipses, sobre todo para el área científica, astronómica, porque es el momento donde ellos buscan sacar algún tipo de información, ¿cierto? Está la búsqueda por saber qué hay más allá de nuestro sistema, de nuestro planeta Tierra. Entonces, una oportunidad súper específica para poder buscar, desarrollar, investigar. Ahora, ¿qué podemos recordarle a la ciudadanía? Para ver el eclipse se necesita el lente, ¿cierto?, certificado con un ISO 12302-2, fíjate. Ese es el que sirve para nosotros poder mirar sin que nos cause ninguna consecuencia a nuestra visión, a nuestros ojos. No irá a faltar aquel que diga, no, yo uso mi Ray-Ban nomás y miro el eclipse. No creo, no Marcelo, le sirve. No. Y también tú me das el pase para decirle a la ciudadanía, nos sirve el rollo fotográfico, nos sirve el vidrio de botella, por favor. ¿Nos sirve el vidrio del casco del soldar? No, tampoco. Eso no nos protege, así que por favor, el llamado es a la responsabilidad, que nos cuidemos y que si no tiene todavía el lente y quiere conseguírselo, vaya a lugares establecidos para poder apreciar este fenómeno astronómico de la forma más segura posible. Ahí tenemos imágenes, ¿no es cierto? Ahí tenemos imágenes, sí. Lo que, mira, estaba viendo también, buscando información, que con esto del eclipse se producen también cambios en la temperatura, ¿no es cierto? Pero en este caso no se va a notar, bueno, porque hubo un eclipse que duró 10 minutos. Y ahí se notó, ¿no es cierto?, los cambios de temperatura, porque obviamente cuando se oscurece, cuando está oscuro, la temperatura es otra a que cuando calienta el sol. Claro, ¿verdad? disminuye. Sí. Por lo tanto, esta vez no se va a notar, no va a ser notorio el cambio de temperatura porque va a durar solamente 2 minutos. Claro, no, y a eso súmale que al menos el clima que estamos viviendo ahora, hay viento fresco en Concepción, entonces si hay una disminución tampoco se va a notar tanto porque no hay una temperatura tan agradable. Yo venía caminando y hay una brisa bastante fuerte, se está medio nublando y la verdad es que no sé qué irá a pasar a las 1 de la tarde. La verdad es que yo me pongo con los animalitos, con los pajaritos, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque si me levanté temprano y ya está oscuro. Pero, ¿viste lo que pasa con las gallinas? Con la gallina. Eso querían captar, que a ver qué sucede con las gallinas, porque probablemente si ven todo oscuro se van a ir a acostar. No, yo creo que el gallo va a ser el más perdido porque capaz que se ponga a cantar a esa hora. ¡A lo mejor! No, sí, yo creo que todos esos videos van a estar disponibles en redes sociales y el miércoles los vamos a exponer con todos ustedes para que también vean. Oye, pero esto del eclipse ha dado mucha gente que se ha trasladado. En parte del comercio se suponía que esto iba a ser genial, lamentablemente está lloviendo, estamos en cuarentena, habían sectores y comunas que no querían nada con los turistas, o sea, simplemente... Sí, el caso de Isla Mocha, fíjate, también, en Isla Mocha, claro, los dirigentes, etcétera, pusieron una demanda, un recurso, perdón, para que no fueran los turistas a visitar la isla, porque ellos están en fase 2, fíjate, entonces la idea era no aumentar los contagios. No aumentar los contagios. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esto se va a producir aproximadamente a la 1 de la tarde. Vamos a poder ver, digamos, lo que pasa. Este romanticismo, porque algunos lo toman como algo romántico, ahí mirando, obviamente con tal cual las indicaciones que tú dabas, Anita. Pero vamos a ver qué pasa. Ojalá que la gente de la zona sur, ¿no es cierto?, pueda verlo 100% completo. Sí, esa si está es la lloviendo, idea. Se va a ver la oscuridad nomás, pero no sabes nada más. Exactamente, y de hecho lo que se espera acá es que, mira, no importa que se nuble todo el cielo, menos
la bolita del sol. Que esa quede descubierta, por favor, para poder apreciar este eclipse fíjate que ya dos dentro de poquito tiempo, po. En 2019 uno y ahora en 2020 otro más, donde Chile va a tener la posibilidad de apreciarlo muchas zonas al 100%. Con la diferencia, con la salvedad, digamos, de este caso es que el primero que hubo fue en periodo de invierno, ¿te acuerdas que fue como en julio por ahí, no? Sí. Y acá no se apreció, acá no era muy visible, que creo. fue el Valle del que fue el más beneficiado con esto, porque obviamente para allá las temperaturas son distintas, pero acá nosotros estamos ya a puertas del verano. Y se suponía, ¿no es cierto?, que con cielos despejados iba a ser mucho mejor, pero bueno, así es la naturaleza. Ayer hubo un cielo tan despejado y justo hoy día. Impredecible. Dice, ayer en Pucón un sol dice que sacaba Precioso y también, Marcelo. Debió haber un intercambiazo ahí, ¿cierto? Entonces, que hoy día estuviera bonito y mañana feo, pero no. El sol le dice, lero, no me va a lavar, ¿no? Así parece, Marcelo. Sí. Podemos comentar también lo que ha sucedido con la región del Biobío. Bueno, aparte del eclipse esperado, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con los casos de COVID-19, Marcelo. Tiene que ver con los casos y no hay caso que baje. No hay ¿cierto? caso. Exactamente, ahí está el juego de palabras, exactamente. Lamentablemente se vio un sábado negro, se le dice, porque la región del Biobío superó su récord de casos comparado con el jueves. El jueves hubo 407, bueno, este sábado hubo 428 nuevos casos en la región del Biobío. Superamos los 400, Marcelo. Eso sí. Es gravísimo, encuentro yo. Estamos complicados, porque, bueno, de hecho el Ministerio de Salud está muy preocupado porque ayer en el informe de ayer también decía que ninguna de las regiones que estaban complicadas bajó los niveles. Al contrario, fueron subiendo, especialmente también más al sur de nuestro país, que aumentaron pero enormemente. Exactamente. En Santiago se está haciendo una fiscalización férrea como nunca. Incluso ayer nomás había más de 60 detenidos por incumplir la normativa sanitaria, es decir, por incumplir la cuarentena. Fíjate, Marcelo. Ahora, ¿qué vamos a parar nosotros acá como región del Biobío? Ya Los Ángeles, recordemos que ya está en cuarentena total. Sí, el sábado. Y se calcula que podrían haber otras comunas en el informe de esta semana que podrían entrar también en fase de cuarentena total. Sí, no, de hecho en el informe del día domingo que entrega el MinSal, si bien bajamos un poquito la cantidad de casos, llegamos a 398. Es una baja muy, muy leve es un indicador de que estamos mal. Tú lo decías, el toque de queda estaba dispuesto para no superar los 250 casos y ya vamos llegando a los 400. Sí. Entonces, quizás dentro del informe que se genere el jueves probablemente podamos retroceder, pues, Marcelo. Y en tiempos donde el comercio está en su mejor momento, podríamos decirlo, dentro de todo el año, por el tema de la Navidad, ¿cierto? Las compras que la gente está realizando, Año Nuevo, qué sé yo. No, y Anita, se viene el 10%. Y el 10%, entonces, claramente. Ahí me imagino cómo deben estar las autoridades diciendo, bueno, ¿qué hacemos con el Biobío? Lo hemos tenido tanto tiempo encerrado, en cuarentena, el comercio ha sido muy dañado, eso no hay que negarlo. Comercio cerrado, se dio la opción, ¿no es cierto?, la semana pasada de que los restaurantes, los bares, los cafés pudieran abrir como en fase 3, en terraza. Imagínate, los casos no bajan, se viene la devolución, ¿no es cierto?, del 10%, se supone que eso va a ayudar en cierta manera a que el comercio a la economía, chico, grande, pueda aumentar su venta. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque claro, yo creo que el gobierno se limita por el tema de que veníamos saliendo de una cuarentena hace muy poco y todo el comercio, las pymes, ¿cierto?, están recién comenzando como a salir del hoyo, y ya que los casos excedan significaría una posible nueva cuarentena, y eso evidentemente lo hemos dicho en cada programa, no ayuda en nada a las pymes, vamos a ver qué pasa, empresa. Pero Anita, fíjate que tenemos una invitada también para hoy para conversar y que tiene relación, obviamente, quizás no con el eclipse, pero me imagino que también debe ser estar atenta, debe estar ansiosa de poder ver el eclipse, y que tiene que ver también con la mujer. ¿Te parece? Claro, pero ¿te por parece supuesto, que podamos vamos a tomar contacto entonces, con Jessica Flores, directora de Prodemu? Exactamente, ahí la Buenos tenemos días. en pantalla. Por favor, Jessica. Hola, buenos días, Marcelo, Anita. Estaba escuchándolo muy atentamente y muy interesante lo que acaban de mencionar. Sí, la gente está muy expectante con el eclipse y sin duda los consejos que ustedes están dando hacen muy bien para que la comunidad, la ciudadanía tenga mucho cuidado respecto a tomar todas las medidas de resguardo
para poder ver este magno evento. Exactamente. Y Jessica, para ir de lleno con el tema relacionado, bueno, el tema de la equidad de género hoy en día es algo que se discute, que está en la palestra y bueno, las mujeres se han empoderado, esa es la realidad, y están asumiendo ciertos roles que antes no le competían o no les era competente hacer por parte de la sociedad. Preguntarle, Prodemu, ¿qué hace Prodemu para el desarrollo de la mujer? ¿Qué actividades, qué apoyo se realiza para la mujer? Anita, muy buena tu pregunta. Yo contarles que a pesar de todo lo que se ha hecho, a las mujeres nos cuesta mucho salir adelante en muchas áreas. Eso, la cancha está dispareja y sigue dispareja, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, pero aún estamos al debe. Sin embargo, a través de Prodemu, que es la promoción del desarrollo de la mujer, una fundación de la primera dama, la señora Cecilia Morel, hemos tratado de equiparar esta cancha desigual, terminar con algunas brechas, que sin duda es difícil y cuesta. Pero fíjate que producto de la pandemia, producto de los eventos acontecidos el año pasado, del estallido social, nos hemos tenido que reinventar para ayudar a esta mujer en su emprendimiento, porque fíjate que nosotros llegamos al 40% de las mujeres más vulnerables de este país y estamos ampliándonos también ahora para las mujeres de clase media o que tienen algún emprendimiento y necesitan ayuda. Nosotros tenemos diferentes rutas y estas diferentes rutas van en directo beneficio de la familia, de las mujeres. E incluso, fíjate que nosotros tenemos un programa que es de la dinámica familiar, que de hecho se está desarrollando a partir de ahora, diciembre, termina en marzo, donde intervenimos con todo el sistema familiar para ayudar a la mujer en esta corresponsabilidad. Es decir, en que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas responsabilidades dentro de este sistema. Fíjate que es un programa muy interesante donde participa el hombre, participan los hijos y nos ha dado realmente grandes satisfacciones, porque fíjate que llega un minuto que el hombre se da cuenta que tiene que compartir, hay que compartir la corresponsabilidad en esto de la crianza, en esto de la ayuda del hogar, y el hombre tiene ahora otra parada, otra mirada, otra postura, otra conducta respecto a esta mujer que pasa encerrada en la casa muchas veces, que posterga su carrera profesional, que posterga muchas veces sus estudios básicos, medios, para poder sacar adelante la familia. La verdad que nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos resultados. Jessica, mire, gracias por estar con nosotros acá en Buenos Días Bio Bio. Bueno, Prodemu es una de las 7 instituciones gubernamentales, ¿no es cierto?, que pertenece por parte del gobierno. Hace poco también estuvieron de cumpleaños, así que un poco atrasado, pero vaya también nuestro saludo de cumpleaños también para Prodemu. Las mujeres cuando llegan a esta etapa son mujeres que no saben de sus sueños, no conocen de oportunidades, vienen con una autoestima realmente destrozada y Prodemu se encarga de decirle, mire, ustedes, esto es lo que son, esto es lo importante, ustedes son mujeres luchadoras, trabajadoras, ¿cómo las organizan ustedes? Marcelo, fíjate que nosotros llegamos, tomamos a las mujeres muchas veces en su peor momento. Fíjate que el mayor enemigo, miren lo que voy a decir y aquí yo me voy a detener un ratito. El mayor enemigo de las mujeres que acuden a Prodemu, que tocan nuestra puerta, que llegan voluntariamente, son ellas mismas. Ellas mismas sabotean sus propios sueños. Mira lo que estoy diciendo, por lo que tú acabas de decir, Marcelo, porque tienen una autoestima muy saboteada, tienen sueños no realizados, se han postergado toda la vida en pro de los hijos, del marido, de la mamá, de la hermana, de la cuñada. Entonces recibimos una mujer muy deteriorada, con poca valía y que justamente es ella misma la que sabotea sus propios sueños. Imagínate todo lo que tenemos que trabajar con esta mujer, que al final del día, cuando la tomamos, hay un antes y un después.
porque tratamos de sacar la mejor versión de esa mujer. Y esa mejor versión es que hace que esa mujer pueda volver a creer, pueda volver a soñar. Fíjate que nosotros tenemos Cumpliendo un Sueño, que es un programa donde las mujeres terminan enseñanza básica y enseñanza media. Nosotros tuvimos una cantidad de 100 mujeres a nivel regional que se inscribieron para poder rendir exámenes libres y que además las apoyamos durante 3-4 meses con profesores para que pudieran dar exámenes. ¿Tú sabes lo que significa para esa mujer ir a rendir un examen y haber salido favorable y haber aprobado enseñanza básica, haber aprobado enseñanza media, y el comentario al final del día que queda dice: señora Jessica, ¿sabe? Ahora puedo, después de esto no hay nada que yo no pueda hacer por mí. Entonces, cuando tú colaboras a sacar la mejor versión de esas mujeres, por Dios que es una satisfacción millonaria. O sea, estamos completamente pagadas con el trabajo que estamos haciendo. Jessica, y creo que también el matinal es para eso, para reconocer la enorme labor que se está llevando a cabo, sobre todo en tiempos de pandemia. Y lo digo porque tú también señalabas que la pandemia ha significado que han tenido que reinventarse, porque estamos en condiciones excepcionales, ¿cierto? Pero yo me quiero detener también en un punto donde, además de estar en condiciones excepcionales, existe un peso mayor para las mujeres, porque la violencia intrafamiliar se ha incrementado de una manera muy exorbitante. Ya la mujer no tiene este tiempo donde su pareja, el hombre, iba a trabajar y entonces podía estar sola un momento y alejada quizás de la violencia psicológica, de la violencia física y del maltrato que sufren muchas veces diariamente. Entonces, me imagino que con la pandemia de COVID-19, ustedes como organización han tenido que hacer una radiografía y han tenido que apoyar a personas, a mujeres que hoy en día, además de luchar contra la pandemia por COVID-19, han tenido que luchar con otra pandemia, la del hogar, la de la violencia que se vive en el interior. Qué gran tema y qué lamentable que estas cifras hayan crecido tan desfavorablemente para las mujeres. Fíjate que no solo las mujeres, hoy día también tenemos un aumento de más de los 75-78% de denuncias que bajaron. Bajó el 75% de denuncias de niños vulnerados en sus derechos. Imagínate, es decir, si el año pasado teníamos más de un 75% de denuncias, eso bajó este año, producto de que los niños donde denuncian en el sistema escolar y este año no fueron al colegio. Entonces, tenemos dos focos que no hay que perder de vista. Tenemos niños que están dentro de un sistema familiar que están siendo vulnerados y tenemos a mujeres que conviven diariamente con el hombre que aman y que las vulnera. Mira qué terrible. Y, sí, por cierto, nuestro foco sin duda ha sido apoyar esa derivación exitosa, es decir, poner en resguardo a la mujer, poder denunciar y desde hace ya los últimos 4 años, 8 años, yo diría que está puesto en entregarle a las mujeres autonomía económica, poner el foco en emprendimiento en las mujeres. ¿Por qué? Porque una de las razones, y esto es teoría, una de las razones que permite y que hace que la mujer permanezca al lado del hombre que la vulnera es su dependencia económica. Lamentablemente es causa y efecto. Por ende, nuestro foco esencial hoy día, Prodemo, de los últimos 8 años, es autonomía económica en la mujer. Esta mujer capaz de poder emprender, tener un desarrollo económico y poder tomar sus propias decisiones. Y una de esas decisiones, no seguir con el hombre que la vulnera. Bueno, estamos con Prodemo. Prodemo, la institución que, empodera a la mujer, la que ayuda a la mujer, ¿no es cierto?, a empoderarse, a tener más ñeque, más fuerza.
Bueno, es una de las tantas instituciones, de las 7 instituciones gubernamentales, donde la encargada, ¿no es cierto?, o presidenta de esto a nivel nacional es la primera dama de la nación. Jessica, tenemos mujeres, por ejemplo, que ganan menos del 60% del ingreso mínimo, con una escolaridad bajísima. Tú decías delante, qué bonito es ver a mujeres, ¿no es cierto?, terminar su enseñanza básica, su enseñanza media, luego crear proyectos, ¿no es cierto?, para que ellas se puedan seguir desarrollando como jefas de hogar, como madre, padre de familia, porque muchas veces son mujeres abandonadas, ¿no es cierto?, por sus parejas, muchas veces, en muchísimas ocasiones maltratadas, y ustedes, Prodemu, las levanta, las empodera. Qué buen trabajo realizan ustedes. Parece que perdimos la comunicación. Ah, ahí volvió. No escucho. ¿Me escucha ahora, Jessica? Ahí Bueno, ¿tenemos algún inconveniente de contacto con Jessica? Ahora Flores? sí, ahora sí, escucho perfecto. Ahora sí. ¿Me escucha ahora? ¿Estamos? Hay problemas de Hay algunos conexión, problemas de señal de- propios de cierto, las conexiones que hoy en día tenemos que hacer a través de Zoom. Pero yo creo que esto del eclipse también debe afectar algo a las comunicaciones, ¿no? ¿Ah? A lo mejor a las este proceso antenas, que se está realizando hay ahí, que investigarlo, ¿no? Marcelo. Vamos a tener que investigar. ¿Sí? Ahora, Ahora sí. ahora sí, ¿Sí? Sí, ahora sí. la Ya, escuchamos. Algo pasa con las conexiones, realmente. Debe ser el eclipse, Sí. sin duda alguna. La pregunta de Marcelo, que no escuché al último. Marcelo, por favor, si me la puedes repetir. Bueno, te estaba contando que hay más de un 60% de las mujeres que ganan menos del ingreso mínimo, un 55% con un nivel de escolaridad bajísimo. Y ustedes se encargan, lo que tú nos contabas delante, de empoderar a esa mujer de que pueda lograr terminar su enseñanza básica, su enseñanza media. Me imagino la gratitud, ese llegue que le ponen ellas y de ver que realmente son capaces, porque cuando han sido maltratadas, han sido violentadas, simplemente su autoestima está por el suelo. Pero ustedes como Prodemu son las encargadas de empoderarlas y sacarlas adelante. Así es. Como te decía adelante, nosotros recibimos mujeres pero con muy poca valía personal. Esto que es propio de las mujeres, esto no es una cosa que yo esté inventando, es propio de las mujeres postergarse. Siempre hay una postergación y hay alguien primero. Y generalmente las mujeres nos postergamos por los hijos, nos postergamos por la familia, por el marido y vamos quedando atrás. Y en ese contexto la mujer va perdiendo valor. Entonces, cuando ella pretende en algún instante tener un sueño, ese sueño es saboteado por ella misma, porque no se cree capaz de poder llevar adelante por inseguridad, por autoestima muy deteriorada. Entonces, lo que hacemos con Prodemu es todo un desarrollo integral de esta mujer, no solo empoderarla y decirle y sacar la mejor versión de ella, sino que trabajar su autoestima y por cierto, decir que ella vale más que cualquier cosa en este mundo, porque si no fuera por ella, y sabes que es muy difícil, es un proceso muy complejo, que esta mujer se dé cuenta el valor que ha puesto al postergarse, el valor que le ha puesto a los hijos, al marido, a su proyecto de familia. Entonces, partamos de la base que es un trabajo súper integral, porque sin embargo tenemos hoy día más del 40% de mujeres jefas de hogar, donde están solas, donde ellas son mamá y papá, y por cierto es un desgaste enorme. Entonces, empoderar a estas mujeres y sacar la mejor versión de ellas no es fácil, no es en un taller ni en 10 talleres, o sea, es un trabajo constante. Y cuando esta mujer se empodera en su totalidad, créanme que no hay nada que no pueda hacer. Yo tengo casos, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con INDAP, tenemos un convenio INDAP Prodemu donde trabajamos con mujeres rurales y son 3 años de trabajo con estas mujeres. Fíjense que estas mujeres después de 3 años terminan formalizadas vendiendo sus productos, que la mayoría son hortaliceras, avícolas, ganaderas, incluso muchas de ellas, incluso artesanas. Y sabes tú que empiezan a exigir, quiero más,
necesito esto, necesito que proyectarme en esta área. Después de 3 años, tú sueltas a una mujer rural empoderada en su totalidad y exigiendo más capacitación. Y eso es maravilloso, porque hay un trabajo serio de por medio, y que, por cierto, hay un equipo Prodemu con gestoras, con monitoras, que se encargan todos los días de sacar la mejor versión de estas mujeres para poder llevar a cabo y cumplir su sueño. Jessica, le agradecemos enormemente que hayamos podido entablar esta conversación para acercar la organización Prodemu a la ciudadanía, a las personas, pero sobre todo a nuestras televidentes, las que están en su casa, madres quizá, dueñas de casa, que quizá están pasando por una situación difícil y no saben a quién acudir, qué ayuda recibir y qué canales poder acceder para mejorar su situación. Me gustaría que, por último, para finalizar, hiciera un llamado a todas esas mujeres que nos están viendo desde su hogar. Bueno, decirle a todas esas mujeres que no nos ha tocado la tarea fácil a las mujeres, pero todos los días estamos luchando y siempre nos levantamos dando la lucha por algo, por nuestros hijos, el marido, la mamá, el papá, porque al final del día cargan en nuestros hombros nuestro proyecto familia. Y ese es el que cuidamos, protegemos y sacamos adelante. Y recae en la mujer. Hoy día tratamos esto de la corresponsabilidad. No es fácil, pero el hombre también se está comprometiendo a esta corresponsabilidad familiar. Entonces le hago un llamado a todas esas mujeres a poder acudir a Prodemu. Colo Colo 235, estamos en provincia de Arauco, estamos en la provincia de Los Ángeles, estamos en la provincia de Concepción. También a través de nuestra página www.prodemu.cl, a través de la línea 800, tenemos todas las vías de ayuda. Tenemos también un Prodemu Escucha, que estamos en contacto directo con las mujeres, y también poder inscribirse a través de Facebook, Prodemu Bio Bio. Entonces, hoy día solo hay que atreverse. El enemigo no son ustedes, hoy día el enemigo es ganarle la batalla a esta brecha desigual. Entonces, invitar a todas esas mujeres a acudir a Prodemu, que ahí vamos a poder ayudarla, apoyarla en sus sueños, emprendimiento y sacar la mejor versión de ustedes, que hoy día muchas de ellas que nos están escuchando está durmiendo. Sí, agradecerle por supuesto, Jessica, que haya aceptado el contacto con nosotros, directora de Prodemu, ¿no es cierto? Esta institución poderosa que empodera a las mujeres y reiterar, digamos, el llamado a muchas mujeres que hoy están solitas en casa. Yo sé que hay muchas que lo están viendo, muchas que lo han pasado mal, que están llorando quizás en silencio, están destrozadas por no poder, se sientan incapaces, su autoestima destrozada. Pero querer decirle que hay una institución importante como Prodemu que las puede levantar, que les puede ayudar, ¿no es cierto?, a abrir el camino para que se puedan recuperar de ese daño que han sufrido quizás durante cuánto tiempo. Muchas gracias, Jessica, por su presencia en Buenos Días Bio Bio. Gracias, Marcelo, gracias, Anita, excelente programa, espero que no sea la última vez que me invitan y desearles mucha suerte, muchas bendiciones. Muchas gracias, Jessica, que tenga un excelente día. Igual ustedes, adiós. Adiós. Qué importante, Marcelo, poder conversar esta situación, porque es una realidad que a muchas mujeres nos aqueja el día a día, no poder salir tranquilas quizá, o también sentir esa responsabilidad de, como bien lo decía Jessica, la dependencia económica, que muchas veces nos priva de poder salir de ese círculo de violencia. Sobre todo yo creo también hacer un análisis respecto al rol de la justicia en este tipo de situaciones, porque mucho se dice de llamar, de denunciar, de llamar al fono tanto y tanto, ¿cierto? Pero cuando la mujer se empodera, llega a esa etapa, ese punto donde se empodera y dice, ya, voy a hacerlo porque no doy más, colapsé, no doy más con esta situación, necesito salir de esto. Llama, ¿cierto? Va a denunciar y resulta que cuando lo hace, la medida cautelar que se le aplica al victimario es orden de alejamiento o desalojo del hogar. Está bien, orden de alejamiento. Lo que está mal es que eso solo quede impreso en un papel y no exista un resguardo policial, no exista una patrulla 24/7 en la casa de esa víctima, que en cualquier momento resulta que llega el victimario y la asesina. Y solo ahí esta persona, el maltratador, va preso, ¿ya? Y queda privado de libertad porque evidentemente provocó un daño mucho mayor, que es el asesinato de una mujer, un femicidio, como mucho lo hemos dicho durante este tiempo. Entonces sí,
hay un rol que tiene que ver con la sociedad, es decir, cómo nosotros vemos el papel y el rol de la mujer, cómo los hombres asumen también que tienen que hacer ciertas labores que antes quizá no lo hacían porque la sociedad les decía, no, usted trabaja, usted no cocina, usted solo trabaja y trae el dinero al hogar. No, hoy en día no es así. Al menos en lo social ha habido un avance. La pregunta es, ¿qué avance ha habido a nivel de justicia, de Estado, de políticas públicas? La verdad es que uno empieza a hacer un análisis, digamos, correlativo de tantas situaciones que se han venido dando, porque esto de la violencia intrafamiliar se ha dado ya durante toda la vida. ¿Ah? Décadas. Exactamente. Pero el tema es que, bueno, así como avanza la tecnología, así como se desarrolla, ¿no es cierto?, la sociedad, la comunidad, así también se ha ido desarrollando y se ha ido destapando toda esta olla, ¿no es cierto?, de violencia, toda esta ola de violencia que estaba tapada ahí debajo de la alfombra, mujeres agredidas. Pero ojo, aquí también hay hombres maltratados. No hay que ser injusto con este tema. O sea, más allá, ¿no es cierto?, del género, se puede mirar a la mujer como género débil, ¿no es cierto?, porque, digámoslo, físicamente sí, sí, claro, es más Marcelo, débil, sí. y psicológicamente, Somos más emocionales claro, también. más emocional. Entonces, la mujer es más receptiva, guarda, ¿no es cierto? Y ya hay un momento que dice, bueno, ya no más, ¿cierto? Sí. Entonces, esto se ha dado durante mucho tiempo. La violencia, hay que recordar, no es solamente física, es psicológica, es desde lo más mínimo, claro, desde lo más mínimo hasta llegar, ¿no es cierto?, a la agresión. Que ese vestido que te pusiste, que ese jeans que estás usando, que esa blusa que estás usando, Que o sea, está más centradita de peso. que está, no sé, Está más claro, gordita, oye, comienza a bajar de pero peso. mírate cómo estás, que, en fin, son montones de situaciones que se dan y que caen, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la violencia. Sí. Entonces, tenemos una justicia por otra parte. Nosotros no somos abogados ni jueces por el estilo, pero sí hablamos de lo que vemos diariamente, de lo que vemos en televisión todos los días. También nos toca ver, porque más allá de que estemos acá delante de las cámaras, también somos personas que, como ustedes, que vemos televisión y vemos lo que pasa el día a día. Exactamente, Entonces Marcelo. vemos un desarrollo de la justicia con lo que tú dices, con una orden judicial de alejamiento. La pregunta es, ¿quién controla esa orden de alejamiento? ¿Está la justicia encima verificando que efectivamente se cumple esa orden? Y eso no solamente se da en este caso, sino se da en todos los casos judiciales de personas que han sido condenadas. ¿Se fija? Porque de momento que hay una orden judicial, una orden de alejamiento, es porque fue aceptada la denuncia y porque antes de proceder a una condena final, se procede a esto, una orden de alejamiento. Es como una opción, a ver si la cosa se puede arreglar. Pero no es como la decisión final. Y cuando llega esta persona, se aparece, se transforma más que nada como un psicópata que la sigue a donde va, que la persigue, que la observa, que la molesta por teléfono, la cosa. Entonces es una cosa terrible. Me imagino que debe ser terrible, ¿no? Sí, ¿no? Y también decir, bueno, tú lo mencionabas, la cuestión no solo es hacia las mujeres, también hay una violencia hacia los hombres. Sí. Pero yo quiero destacar dentro de todo que esto se enmarca en la cultura machista propiamente tal de Chile. ¿Ya? Porque la otra vez lo decíamos, Marcelo, al hombre le da vergüenza denunciar, que una mujer lo está maltratando, porque existe esta idea de que, claro, las mujeres son más débiles, ¿cómo la mujer lo va a estar agrediendo a él? No, pero hay unas mujeres muy fuertes. Hay unas mujeres fuertes, sí, y con mano pesada. No, sí, hay que decirlo. Entonces, claro, existe una cultura machista que también impide que el hombre se sienta con el derecho de poder denunciar si es víctima o no de violencia intrafamiliar. Que yo me imagino hay muchos hombres, pero las cifras están ocultas porque los hombres no lo dicen, no lo denuncian, lamentablemente. Y eso hay que comenzar a erradicarlo, Marcelo, también dentro de todo lo que decimos, la violencia contra la mujer, pero también la violencia en contra del hombre. Estábamos hablando con la directora de Prodemu, ¿no es cierto?, acá en la zona, y nosotros queremos como matinal, como programa, como Buenos Días Bío Bío, queremos anunciarle a las diferentes comunas de nuestra región del Bío Bío, Talcahuano, Chiguayante, Santa Juana, San Pedro de la Paz, claro, Nacimiento, Coronel, para todos ustedes, comunicarles que Prodemu está con las puertas abiertas, sí, ¿no es cierto?, donde pueden llamar, donde se pueden inscribir, enviar para correos, todas las damas que nos sí, están viendo a esta hora y que necesitan una orientación, sí, necesitan o se sienten que son capaces de poder crecer,
de poder sustentarse, de poder terminar sus estudios. Sí, para estudiar no se requiere edad. No, Marcelo. ¿Por Puede ser en qué cualquier esa costumbre que momento. tenemos en Chile que para estudiar, para ir a la universidad... Hay que ser joven, hay tienes que ser tener joven? 20. Eso es falso. No. La capacidad del hombre, de la mujer, de querer avanzar, de querer aprender, de querer ser alguien más en la vida, eso no significa porque yo tengo un cartón o tú tienes un cartón, soy más que la persona que está al frente. Es simplemente que he tenido la oportunidad de capacitarme, de prepararme en un área determinada. ¿Te fijas? Sí, y profesionalmente tengo capacidades, pero eso Claro. no significa que soy mejor persona que tú, en Claro. absoluto, y eso Entonces, hay que dejarlo claro. hacer un llamado a todas las mujeres que hoy día la están pasando mal. Porque hoy día con esto de la pandemia se ha dado para muchísimo. Ahí está el teléfono en pantalla, Sí. está la dirección, ¿no es cierto? Está apareciendo en pantalla, Colocolo 235, prudemu.cl, donde ustedes pueden llamar, o también al número 836-4200. Marcelo, lo que Hay quiero- muchas mujeres, yo creo, estoy seguro que si abriéramos una línea telefónica, habría muchas mujeres llamando, Sí, Marcelo. contando. La mujer hoy día también tiene miedo de contar. Muchas veces ni siquiera su familia sabe lo que está viviendo. Debe ser terrible tener esa sensación, ese sentimiento oculto de aparentar que eres feliz, pero en el fondo no lo eres. Sí, y lo que pasa también es que muchas mujeres son apartadas de su núcleo familiar cercano, y esa es la táctica que muchos maltratadores utilizan. La alejan de la familia, de la mamá, del papá, del tío, de la prima, y entonces, ¿quién es el único cercano que está con ella? El propio maltratador. Y empieza este juego, una especie de, bueno, es quien está a mi lado, pero también es quien me hace daño. Claro. Decir también a todos los televidentes que hace poco se reiteró el instructivo por parte del gobierno que indica que las mujeres pueden salir a denunciar violencia intrafamiliar en periodos de toque de queda y también cuarentena. Ya este instructivo ya estaba vigente hace varios meses, pero se vuelve a reiterar porque aún hay dudas, sobre todo cuando en agosto se detuvo, fíjese usted, se detuvo a 2 mujeres que estaban incumpliendo el toque de queda porque iban a ir a denunciar que estaban siendo agredidas y maltratadas por su pareja. Entonces esa situación generó un repudio total en la ciudadanía porque hay que tener 2 dedos de frente, pues Marcelo. O sea, De hay todas una maneras. situación donde está en riesgo mi vida y por eso estoy violando una medida restrictiva como es la cuarentena o el toque de queda, para poder denunciar que me están agrediendo y que mi vida está en peligro. Entonces esa es una situación que se volvió a reiterar, lo dijo la ministra de la Mujer y también el ministro del Interior, para que la gente, las mujeres sobre todo, puedan salir a denunciar violencia intrafamiliar a cualquier hora, en cualquier momento y sin ningún permiso especial o un salvoconducto como es lo habitual para salir en toque de queda y cuarentena, Marcelo. Sí, y fíjate que esto ha ido increciendo, hay que decirlo, ha ido increciendo, las denuncias han ido pero por montones. Ahora bien, lo que yo te decía, hay muchas mujeres que no se atreven. Entonces el llamado para esas mujeres es que se atrevan a denunciar. Ahí está, ¿no es cierto? En pantalla aparece el Fono de Orientación Violencia contra la Mujer, el 1455. Si tú eres víctima o testigo de violencia de género, ahí está, el número es muy fácil. Hoy día está de moda esto del celular, de andar grabando hartas cosas. Pero cuando vemos esto, violencia, yo creo No que hacen muchos a caen, un no lo lado, hacen. Marcelo, Como ¿sabes? que, bueno, ellos se arreglarán. Exactamente. Y el típico dicho dice, yo no me meto en peleas de casados. ¿Has Exactamente. escuchado eso? Siempre, ¿Ah? toda la vida. No me meto yo en problemas de casados, dice, porque después se arreglan ellos y uno quedó como chaqueco de mono. No es así. No. Porque si tú te metes, perdona la expresión a lo mejor muy básica, pero si tú vas y te insertas en ese problema, estás ayudando a salvar una vida. Exactamente. Estás ayudando a salvar a una Sí. mujer de ser golpeada, de ser agredida, de ser maltratada. Sí. Eso es lo que estás haciendo, no te estás entrometiendo, estás salvando una vida, porque ya llevamos una cantidad de femicidios este año que es impresionante. Y esto de la pandemia ha dado mucho más todavía, Sí, porque bueno. es como que aquí se conoció la realidad de las parejas. Es como que esto nos puso a prueba. ¿Qué tanto amor tenemos hacia la pareja, hacia la persona que está a nuestro lado? ¿O no? Claro, y qué tan tolerantes también somos con la personalidad del otro, porque ¿Qué ahora tan estamos tolerantes pasando somos? día, noche con esa persona. Claro, nuestro nivel de tolerancia entre parejas, ¿no es cierto? Sí. Nuestro nivel, ¿no es cierto?, de convivencia familiar.
qué tipo de convivencia familiar tenemos con los hijos. Exactamente. O sea, varias cosas. Y si la situación no da más, si usted se lleva súper mal con su pareja, se dio cuenta que sus personalidades no encajan ni por el uno ni por el otro, hay discusiones por doquier, porque también hay violencia psicológica mutua muchas veces en las discusiones, mejor cortar por lo sano, Marcelo. Y ahí yo creo que es un problema. Están, bueno, me imagino que muchas mujeres se dicen, ¿y qué voy a hacer yo con 3 niños? ¿Qué Lo voy a hacer yo económico, con 2 Marcelo, niños? claro. ¿Qué voy a hacer yo con un niño? Puedes hacer mucho más. Puedes hacer mucho. Y mucho más. Prodemu está para eso. Exactamente. Para poder incentivar a las mujeres, para poder apoyarlas, a que emprendan muchas veces, a que puedan salir de ese hoyo, de esa dependencia que muchas mujeres ya de edad, por los años, tienen arraigada de que no son capaces de salir adelante por sus propios medios. Pero lo hemos visto. ¿Cuántas mamás solteras no hay, Marcelo, que han podido sacar adelante a su hijo? Pero por supuesto. Que los propios hijos han sido unos grandes profesionales y después le devuelven la mano a su madre por toda la labor que hizo durante años. Entonces no es una situación imposible. Hay muchas mujeres que lo han logrado y tú, que estás mirándonos en este momento también, eres capaz de salir adelante por tus propios medios y por tus propias capacidades. Fíjate que esto del 10% reveló una cifra impresionante de hombres irresponsables. ¿Para qué estamos con cosas? Hombres irresponsables. Que dejó claro la cantidad de papitos corazón que no pagaban su pensión alimenticia. Sí. O sea, si estamos hablando de violencia a la mujer, estamos hablando también de hombres irresponsables que salieron a la luz. Lamentablemente salieron a la luz. ¿No es cierto? Una cantidad impresionante, filas de mujeres diciendo, mire, me debe 10 millones, otro me debe más de 20 Imagínate, millones. Marcelo. Entonces, ¿Y no le deben a ella, al hijo? al hijo, o sea, ella asume la responsabilidad, pero en el fondo es su hijo, ¿ah? Que Exactamente. nunca estuvo ahí presente. Sí. ¿Ah? Lamentablemente ese niño no tuvo la culpa de haber venido a este mundo. No, ¿verdad? pues él no eligió a sus papás. Él no eligió a sus padres, no eligió a su madre, no eligió a esa pareja, pero los adultos. Por eso cada persona, cada hombre, cada mujer es responsable de sus actos. Exactamente. Y después andar buscando responsabilidades, andar buscando culpables, ya no sirve. Sí, no, y decir también que no basta con que el papá visite a su hijo una vez al mes, 2 veces al mes. O sea, el hijo come todos los días, el hijo come a cada momento, el hijo se tiene que vestir. Hay una canción que es muy antigua, a mí siempre me carga lo antiguo, pero o sea, me dicen que yo soy muy antiguo, pero son canciones que hablan mucho. Franco De Vita, por ejemplo. Una canción, No Basta. ¿La has escuchado? ¿Me la puedes tararear a lo mejor ahí? Mira, nuestro productor me la va a poner que hoy día ando medio desafinado. medio mal de la ando un poquito garganta. desafinado hoy día, pero hay una canción que por eso te decía el otro día en cuanto a la música, no. que a mí me encanta la música que entrega sentido, que entrega Que un tiene un mensaje, mensaje, que te habla pues. de algo, que te Claro. entrega un mensaje a la sociedad, al mundo. Y esa canción en sí tiene mucho que Contenido. decir, mucho contenido, que te habla del hijo desde hasta que crece. ¿ah? Perfecto. Que muchas veces el padre cree que con regalarle algo de gran valor, de gran precio, con eso lo ha hecho todo. Mentira. Es lo que tú dices, el hijo come todos los días. Exacto. El niño tiene que tomar su leche todos los días. Tiene que ¿Ah? vestirse todos los días. Tiene que vestirse todos los días, todos los meses. Entonces, a mí me parece súper bien que en este segundo Mira, retiro... escucha esta canción. A ver, Esta canción que habla no basta con. sí, era la ¿Te que acuerdas pensaba. ahora, ¿Qué tal, ¿Cierto? Sí, no, muy bonita O la sea, canción. es lo que tú Marcelo. decías. Sí. El niño no eligió a su padre, no eligió a su madre, no eligió una pareja para venir a este mundo. Sí, no, hermosa la canción. ¿Viste? Sí. Y fíjate que es también parte de la radiografía en las canciones, sobre todo en esas canciones con más melancólicas, ¿cierto? Sí. Lo que se genera es una radiografía de lo que está pasando en el país. Exactamente. Y no es más de la realidad, y esa es la verdad. Esto es como las modas. Las modas pueden aparecer durante un periodo, pero a lo largo de unos 10, 20 años vuelve a usarse la misma prenda. ¿Te has dado cuenta? Claro, Que po. en su tiempo, en los 70, se hablaba de por ejemplo, el vestuario de las patas de elefante. Y hoy en día, pero Y son hoy día son furor nuevamente. furor por las calles de Concepción, igual que los zancos. Antes se usaban claro. antes, ¿cierto? Y ahora ya todas las niñas en verano Salvo con los que zancos. le van cambiando los nombres, porque antes se llamaban zancos, ahora se llaman plataformas. Exactamente. ¿Ah? Pero ahora- es lo mismo, en definitiva. Pero en el fondo es lo Marcelo. mismo. Po. Exactamente. Entonces- Ahora, continuando con esto de las mujeres, ¿cierto? De lo empoderamiento femenino,
yo quiero destacar lo que pasó hace años con la ley Gabriela. Fíjate, porque marcó un precedente en el sentido de que antes se consideraba femicidio cuando el hombre mataba a la mujer dentro de una relación de convivencia o también de matrimonio, ya sea ex esposo, esposo. Y ya después con esta ley Gabriela, porque en Chile las cosas tienen que suceder para poder actuar, ¿cierto? E instaurar una ley en representación de lo que sucedió, lamentablemente, se establece que el femicidio también va a contar desde que son pololos, ¿ya? O sea, no es necesario que existiera una convivencia para determinar que es femicidio. Y creo que eso al menos es un punto que marca un antes y un después. Porque había muchas mujeres agredidas en el pololeo y que no se consideraba una agresión a un tercero, pero no se consideraba como femicidio, como una agresión de género o de violencia intrafamiliar. Y desde ese momento sí se considera, entonces, al menos fue un paso más en esta carrera de lo que es poder erradicar la violencia intrafamiliar o la violencia en contra de la mujer, Marcelo. Queremos reiterar que ahí en pantalla aparece, ¿no es cierto?, si eres víctima o testigo, ¿no es cierto?, de violencia de género, está el Fono Orientación contra la Mujer, contra la Violencia, que es el 1455. Así que... El llamado es, Marcelo, a que la gente llame. Llame, claro, que la gente se atreva, y no solamente que la gente, o sea, no podemos responsabilizar, pero a veces hay vecinos que saben de violencia, ¿no es cierto?, saben que su vecina la está pasando mal, pueden hacer la denuncia en forma anónima, si esto se recibe en forma anónima, lo podrían hacer, ¿no es cierto? Así que perfectamente pueden realizar la denuncia y usted, señora, en casa, no espere más, haga la denuncia. Aproveche el momento ahora. Si está solita, pesque el teléfono y llame inmediatamente. Pida ayuda, pida orientación. Es el momento de que usted lo pueda hacer, ¿no es cierto? Y obviamente decirle que usted es muy capaz, que usted es grande, que usted tiene fachorra, tiene fuerza y perfectamente puede estudiar, puede salir adelante. Y eso es el llamado que estamos haciendo ahora en relación a la entrevista que tuvimos hoy, ¿no es cierto?, con la directora de Prodemu, sí, Promoción y Desarrollo de la Mujer. Y agradecemos enormemente su gentileza, su participación. Esperamos en otra oportunidad poder tenerla aquí en el estudio para abordar esto de una forma más profunda, porque es un tema que lo requiere. Dicho esto, vamos a anunciar nuestras redes sociales, por supuesto. Exacto. Síganos a través de Facebook como Buenos Días Bio Matinal. Ahí están las transmisiones, pero completísimas. Usted puede comentar junto a nosotros, entregarnos también sus críticas constructivas, porque esto es un espacio para usted y para poder ir creciendo todos juntos. Nuestro Instagram, Buenos Días Bio, y por supuesto le agradecemos especialmente a Televisión, que es la encargada de transmitir este programa y que llega no solo a través de Facebook, excelente, sino que también con la alianza que establecimos con Canal 5, Canal Zonal 5 y Canal 2 de Los Ángeles, que llega a Los Ángeles, Nacimiento, y Canal 5 a Coronel y San Pedro de la Paz también. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esta alianza y por seguir creciendo todos juntitos. ¿Y te parece saludamos también a Gerardo? Un saludo para Gerardo, por supuesto, ahí que se está recuperando, así que un abrazo para él. Sí, un aplauso para él, porque ya pronto va a poder estar aquí con nosotros compartiendo todo lo que ha pasado en este último tiempo. Así que un afectuoso abrazo para él y para también su familia, Marcelo. Sí, de todas maneras. ¿Sí? Nos vamos a una pausa comercial, Marcelo. Exacto. Y ya volvemos con temas interesantes. Hola, mi nombre es Gerardo Muñoz, soy el gerente comercial de esta empresa automotriz, la cual lleva por nombre Parque Automotriz Bulnes. Compramos, vendemos vehículos usados, prestamos la mejor asesoría en la compra y en la venta de automóviles, tenemos la mejor recepción, recibimos tus vehículos en parte de pago, contamos con un amplio equipo de mecánicos y en cuanto a servicio técnico, pintura, desabolladura, para ayudarte en la compra y en la venta de tu automóvil. Estamos ubicados en la calle Bulnes 646 entre Caupolicán y Aníbal Pinto.
Al ingresar tú a nuestro lugar de venta, te vas a encontrar con vendedores capacitados, con alta experiencia en la venta, en la compra de automóviles. Ellos te van a asesorar, te van a mostrar de mejor manera el vehículo en cuanto a la calidad interior, exterior, el motor, tú lo puedes revisar, chequear. Todos nuestros vehículos son todos revisados mecánicamente en todas las características que trae y que te podemos ofrecer como vehículos usados. Somos una alternativa, más de 25 años ya en el rubro trabajando para la ciudad de Concepción y hoy día nos encontramos para ofrecerte a ti la capacidad, si tú necesitas una herramienta de trabajo, camionetas, furgones, esa es nuestra especialidad, vehículos 4x4, automóviles también se dan, de todo tipo de lo que tú andes buscando, nosotros te podemos ofrecer la mejor alternativa. Freezer vertical 6 gavetas 200 litros. Un freezer diseñado para su hogar o negocio y con una excelente calidad, con bajo consumo de energía y emisión de ruido. Distribución cómoda de 6 cajoneras donde podrás separar los alimentos y distribuirlos de mejor manera. Posee cajoneras termoplásticos desmontables y fáciles de limpiar. Termostato interior regulable, de fácil control por su cómoda ubicación frontal. Sistema de congelación uniforme, descongelamiento manual. Luz interior de alta durabilidad y eficiencia. Ven por tu freezer, te esperamos. Escríbanos a ventas@seul.cl, fanpage seul.cl o llámenos al 41 224 83 65. Hola, mi nombre es Javier Valdebenito, dueño de Muebles Carolina. Tengo la oportunidad en este momento de hacerle la invitación a la distinguida clientela de la tienda para que nos visiten. Tenemos el horario de apertura de las 10 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. Tenemos sistema de empaque, despacho gratis a domicilio. Cualquier modelo de nuestros muebles que vean acá lo pueden solicitar a medida en base a su espacio del que dispongan. Como tenemos variedad de maderas, tenemos variedad de tapices. Las tonalidades de la madera también son solicitadas por el cliente. Pueden pedir, por ejemplo, lo que es un living normando, que es un mueble clásico. Pueden solicitarlo en forma más moderna, liso o tallado. También trabajamos lo que es línea plana o sin aplicaciones de madera. Hay mucha variedad de tapices, ya sea telas en brocato, felpa, telas PU, que son telas en policuero, pero que tienen resistencia en el tiempo. Bueno, y cualquier mueble, ya sea hasta un accesorio, mesa de centro, arrimo, corules, poltronas. Todo lo que es la fabricación de muebles se trabaja madera. Contamos con bastante variedad de adornos, figuras decorativas para lo que es espacio ya sea tanto living, comedor o hasta para su mismo dormitorio. La dirección es Aníbal Pinto 680 entre Maipú y Freire. Los esperamos. Tenemos el ceviche afrodisíaco que viene pescadito en corte dado con pinzas de jaiba, ostiones y aros de calamar al panko. Tenemos el ceviche palteado que es salmón con paltita en limón de pica. Tenemos el fettuccini a la huancaína con un lomito salteado y el plato típico peruano que es el ají de gallina, el lomito salteado por acá. Somos el restaurante Pasión del Perú, ubicado en Suiza 2753 en Hualpén. Invitamos a todo el público en general a deleitar nuestros exquisitos platos al WhatsApp 967-075334 o las redes sociales, el Instagram o Facebook. Bueno, en este tiempo tenemos el delivery y respondemos a todo el público en general lo más rápido que sea y tratamos de llegar a la hora puntual a su casa. Dada la contingencia por la expansión del coronavirus y dudas que se suscitan al respecto, sobre todo en materia laboral, hemos asumido como Estudio Jurídico Luther el desafío de aclarar algunas dudas generales al respecto.
Para ello, la Dirección del Trabajo emitió un nuevo dictamen con el objetivo de rayar la cancha a los empleadores y trabajadores para hacer frente a esta crisis. El documento tiene 4 puntos. Primero, medidas alternativas de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Obligaciones del empleador en orden a disponer de todas las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores. Cierre de empresas y otras fuentes laborales por decisión de la autoridad sanitaria y cierre de empresas, establecimientos, faenas u otras fuentes de trabajo efectuadas de modo preventivo por el empleador. En el primer punto se sugiere una serie de medidas alternativas, entre ellas el teletrabajo, celebración de pacto de horario diferido, concesión de feriados colectivos y feriados legales, entre otros. El segundo establece que el empleador deberá resguardar la vida de los trabajadores y por ende el trabajador tendrá que interrumpir sus labores si ve en riesgo su vida o salud. De ser así, los trabajadores deberán informar de inmediato a su empleador y a la inspección del trabajo. En otras palabras, le entrega al trabajador el derecho, cuando hay riesgo grave e inminente, de interrumpir y abandonar su puesto de trabajo por motivos razonables cuando lo considere. En tercer lugar, el cierre de empresas por decisión de la autoridad sanitaria. Esta medida se podría sostener que es por fuerza mayor. Y el último regula la suspensión de la empresa de manera preventiva. Desde el gobierno, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, sostuvo que da una mayor claridad a los trabajadores y empleadores respecto del impacto de materia laboral de la emergencia sanitaria producto del coronavirus, ya que existen muchas dudas al respecto. Para las consultas, dudas que tú tengas respecto, ¿cierto?, de la contingencia que estamos viviendo, o bien consultas respecto en materia laboral o cualquier otra de índole del derecho, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos de vuelta de esta pausa comercial para seguir con nuestro matinal Buenos Días, Bio Bio. Anita, estamos expectantes con el eclipse. Exactamente, estamos muy expectantes con qué va a pasar, si vamos a poder ver o no el eclipse acá en Concepción. Sí. Y nuestro productor también está muy atento por si podemos ver algo de la transmisión para también poder sacarla en vivo y en directo para todos ustedes en sus hogares. Me gustaría, Marcelo, abordar... El otro día fuiste protagonista, podríamos decir, de un debate alcaldicio, ya con precandidatos a la alcaldía por la comuna de Hualpén. Sí, fue un momento bien especial. Me gustaría que nos comentaras qué se vivió en ese momento. Ahí mira, tenemos el eclipse. Así está el sol en estos momentos. Eso estamos en vivo, por si acaso. Así que estamos en vivo. Así se ve el sol en estos momentos, Anita. Se ve precioso, ¿no? Se ve hermoso, Marcelo. Precioso. No, y me imagino que todos los televidentes en sus casas también están súper agradecidos de poder hacer esta transmisión en conjunto con Buenos Días Bio Bio Matinal, presente también en un día tan especial como lo es el primer fenómeno astronómico del año 2020. El primero, sí. Y en el 2024 creo que hay otro, pero eso va a ser para... No nos va a tocar a nosotros acá. No. Para América Latina. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Este es el año del 2019, en julio, fue también el primero. Otro, claro. Ahí nuestro invitado, después le vamos a preguntar si lo vio. Pero antes no te me escapes, Marcelo, quiero que me comentes. No, me quiero ir por las ramas. Quiero ir el tema del debate. Bueno, el sábado tuvimos el debate municipal con los candidatos o precandidatos, digamos, a ocupar el puesto en la alcaldía de Hualpén. Y teníamos acá a Euclides Enrique, teníamos también a Miguel Ángel Vera, concejal, y también a Miguel Rivera. Bueno, recordar que Euclides y Miguel Vera son concejales en ejercicio. Pues bien, la polémica en cierta parte estaba centrada también en el funcionamiento, el manejo que ha tenido la alcaldesa de turno en este minuto. Bueno, yo soy de Hualpén, hemos visto el estancamiento que ha tenido la comuna durante este periodo. Hemos sido testigos también de todas las peleas que ha tenido, ¿no es cierto?, el mal funcionamiento, la mala administración de la alcaldesa de turno. Y en base a eso también fuimos viendo los proyectos de cada uno que al final como que coincidían en varios aspectos, pero sí se podían diferenciar en una y otra cosa. Por ejemplo, Anita, hablar que Hualpén es una zona de sacrificio.
unos optan que Hualpén podría no ser una zona de sacrificio. Sin embargo, un candidato también decía que era imposible dejar de ser una zona de sacrificio. Entonces ahí hay una pugna. Estamos hablando de zona de sacrificio porque tenemos grandes empresas que contaminan mucho en Hualpén, donde la calidad de vida también de Hualpén ha desmejorado muchísimo, donde la enfermedad que prima en Hualpén es el cáncer, debido a la contaminación, a la polución que se produce. Recordemos que Hualpén es una de las 8 o 7 comunas en el país de sacrificio. Estamos hablando, aparte Coronel, ¿no es cierto?, con Bocamina, en fin. Entonces, dentro de las propuestas de los alcaldes está esto de buscar el mejoramiento, erradicar, según los más entendidos en esto. Es difícil porque es una empresa del Estado, ¿no es cierto? Pero la gran diferencia, por ejemplo, ahí tenemos a Miguel Rivera, que es candidato, ¿no es cierto?, también a alcalde por la comuna de Hualpén. Lo tuvimos acá también. Lo tuvimos acá también, claro, en el matinal. Bueno, él tiene muy clara la película, hay que decirlo. Lo tiene muy claro el tema de funcionamiento, el tema de la infraestructura de Hualpén. Él tiene claro, por ejemplo, que lo que pagan, los tributos que pagan las grandes empresas que tiene Hualpén, no se pagan acá, se pagan en Santiago. Y lamentablemente, cuando se dice que a través de las municipalidades se va a lograr descentralizar un poco el funcionamiento, no es tal. Se descentraliza, claro, en el aspecto de que el alcalde se tiene que hacer cargo de los 100.000, 200.000, 300.000 que componen la comuna. Pero en cuanto a los recursos, todavía vienen desde el Poder Central. Y se mandan muchos recursos sin saber la realidad tal de la comuna. Y como no saben esa realidad tal, es porque simplemente los alcaldes en ejercicio no se encargan de informar esta situación. Los equipos de trabajo no se encargan de informar al Poder Central. Esta es nuestra realidad. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el debate del día sábado con Euclides Enrique, los 3 candidatos que están ahí y que van a primaria, recordemos, el 20 de diciembre. Sí, no, y de los 3 va a quedar uno solo. Uno, claro. Decirle también la importancia de la ciudadanía de este tipo de contenido que cabe destacar fue producido por Belevisión. Sí, eso es muy destacable. Aplauso, pero grande a Belevisión, porque de verdad fue un trabajo gigante. Sí, porque también lo digo, porque muchas veces no se dan estos espacios para que la ciudadanía se informe y pueda ir a votar, pueda ir a ejercer su derecho y su deber con la información y con el conocimiento de causa, ¿ya? O sea, no ir y votar por el primero que vemos en la papeleta, sino que por alguien que represente nuestro discurso, que represente nuestras convicciones y que genere en nosotros una representación más allá, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la gestión que esa persona piensa hacer para el desarrollo de Hualpén. Así que muy buen debate, Marcelo. Lo pasé, fue un fin de semana bien especial para mí en realidad, porque es primera vez que me toca dirigir un debate. Obviamente traté de llevarlo por el lado bien suave, digamos, dije a los candidatos: aquí no venimos a pelear, simplemente venimos a imponer ideas de cada uno. Usted puede pensar de una manera, el otro señor puede pensar de otra manera, pero la idea era que la comunidad en general, los más de 100.000 habitantes de Hualpén, pudieran conocer sus ideas. ¿Quién los representa más? Porque esto es ver quién me representa más. Exactamente. ¿Cuál de los 3 me representa más a mí como votante? Sí. Yo, obviamente, personalmente, ustedes de San Pedro, pero la gente que lo está viendo de Hualpén ya tiene claro quién los puede representar en sus ideales. Sí, de hecho en los comentarios veíamos reflejado un poquito cuál era la opinión que tenía la ciudadanía. Fue un debate muy visto, yo leía los comentarios, mucha gente también ya tenía una elección, un partidario, entonces eso se puede llegar a notar en los comentarios. Dicho esto y analizado un poco el debate de lo que fue, y esperamos hacer otro quizás para San Pedro de la Paz, ¿por qué no? Con los candidatos a alcalde que van a abrir ya para ser electos. Vamos a ir ahora con un tema que últimamente se dejó un poquito de lado porque aún hay tiempo, pero yo me refiero a lo que tiene que ver con la redacción de la nueva constitución que ya está destinada para el próximo año y donde los candidatos a constituyentes se van a enfrentar el 11 de abril. Para ello, recordar, ¿no?, que se eligió una convención constitucional, es decir, personas electas popularmente, ciudadanía, ojalá dirigentes, profesionales, ¿cierto?, estudiantes que representen a la sociedad en su conjunto, y es por ello que hoy contamos con la participación del abogado del estudio jurídico Luther. Hablo de Rodrigo Aguilera. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Bio Bio. Saludando a Marcelo, saludando a Anita.
Y aquí estamos para poder colaborar y poder en este caso participar en este matinal de alguna manera. Exactamente, y para irnos de lleno, porque tú estás acá porque es un rol importante el que piensas cumplir. Claro. Tú te vas a candidatear como constituyente. Sí, mira, la verdad es que hace un tiempo atrás no tenía muy sólida la convicción, pero considerando un punto más o menos importante de que hay que realizar cambios radicales en este caso, y el cambio radical viene a través del cambio del ordenamiento jurídico y la Carta Fundamental, opté en este caso por, después de una decisión con mi esposa y toda una conversación bien seria, opté por, en este caso, ser un candidato como constituyente, para así colaborar en este caso en la redacción de la nueva Constitución y sobre todo las temáticas que nos interesan a nosotros, porque yo no soy un candidato independiente en el sentido de que no tenga apoyo, sino que voy a través de la Unidad Evangélica. Entonces la Unidad Evangélica a mí es la que me va a respaldar, me va a dar la espalda necesaria para yo poder en este caso combatir, por así decirlo, entre comillas, contra los demás candidatos. Rodrigo, ¿eso significa que tú no vas, por ejemplo, a recolección de firmas? Sí, obviamente que sí. Yo dentro de una reunión que tuvimos, vamos a ir a una recolección de firmas, vamos a hacer el trabajo fuerte nosotros, el trabajo desde cero. Ya. ¿Me entiendes? Aquí cuando se habla, Rodrigo, de candidatos, hoy día hay una cantidad enorme que todos quieren ser candidatos constituyentes, ¿verdad? Sí. No lo digo por el caso suyo. Claro. Pero acá uno tiene que entrar a analizar, ¿no es cierto?, de acuerdo al prisma, ¿no es cierto?, que se está dando, que hay muchos, inclusive, partidos políticos en formación que se están esparciendo, se están yendo algunos, buscando el negocio típico de los políticos, buscando el negocio donde me conviene estar, donde nos conviene estar, con quienes nos aliamos, ¿no es cierto?, para poder tener más candidatos a constituyentes. En este caso creo que el trabajo suyo personal, lo que se va a realizar, lo que está proponiendo, me imagino que en su caso usted lo conversó con su señora tal cual lo mencionas, le dijo, pero ¿en qué te voy a meter, hombre? ¿Ah? No, ¿le dijo eso, no? No, porque yo siempre he estado ligado al ámbito jurídico. ¿Sí? Entonces no es algo extraño para mí ni el hecho de conocer la carta. Me imagino que hubo una larga conversación, claro, y ella le dijo, mi amor, yo lo apoyo, ¿o no? Por supuesto. Eso es. No, es que si no está el apoyo de la mujer, no estaría aquí. No estoy aquí presente. Partamos por esa base. Partamos por ahí. La base, sí. Hay que reconocerlo. Aquí somos dos y los dos pensamos y los dos tomamos decisiones, claro, ¿no? Por supuesto. No, pero esto es un camino, Rodrigo, donde se pretenden, se escucha mucho. Esto comenzó con el apruebo o rechazo, ¿no es cierto?, donde se prometían muchas cosas, ¿no es cierto?, donde habrá que ver finalmente, porque esto es un periodo muy largo, no es una cosa de hoy para mañana y un año más, ¿no?, porque todavía hay que ir al proceso del 11 de abril para elegir los candidatos, ¿no es cierto?, a constituyentes, quiénes van a ser los conglomerados políticos que van a primar en esto, pero más allá de eso, tú, digamos, ya te consideramos candidato, ¿ya? ¿Cuál es tu prisma, cuál es tu mirada, cuál es tu observación a la Carta Fundamental hoy y qué cambios tú quieres aplicar en tu idea, en tu proyecto para este nuevo cambio de Constitución? Mira, partiendo de esa base y respondiendo un poco a la pregunta, lo primero que hay que ver es el desencanto de la ciudadanía con la política. Primero partió así, partió el estallido social, ¿verdad?, por lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, la modificación de la Constitución tiene que ver más que nada por un tema, una materia de profundidad de la Constitución. En este caso, las propuestas que nosotros tenemos tienen que ver con el ámbito de la educación, la zona de sacrificio, la parte laboral, tenemos que ver el tema de la vivienda. Hay varios puntos, que yo tengo 12 puntos en este caso que se pueden tocar y que yo en este caso propongo un cambio radical respecto a esas temáticas. Porque como ya dije, hay un desencanto total de las personas con la política. Y siempre hemos visto el país conducido por partidos políticos. Por los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Sí. Entonces, por eso también yo me candidateo, porque yo tampoco represento un partido político. Y hay muchos como en el caso mío, independientes, profesionales, que queremos participar en este caso en la redacción de esa nueva Constitución, porque la Constitución es la que maneja todos los hilos de la conducción de una nación. Sí, no, y Rodrigo, es tremendamente destacable lo que tú mencionas, porque, a ver, hay una cuestión, la ciudadanía eligió qué órgano va a redactar la Constitución. Y lo que la ciudadanía dijo, en su mayoría, en un 79%, es que va a ser redactado por una convención constitucional, es decir, todos los miembros electos popularmente. ¿Y qué es lo que significa esto? O sea, dentro de la radiografía que uno hace, es que los políticos quedan de lado.
¿ya? Y lamentablemente, ¿qué hemos visto últimamente? Ex subsecretarios queriendo ir a la constituyente, exministros queriendo ir a la constituyente, expresidentes de partidos también para ir a la constituyente. Entonces eso significa que no escucharon lo que la ciudadanía quería. Aquí tenemos a un representante independiente, abogado de profesión, que espera contribuir desde una mirada técnica, y tú lo sabes porque tú has estado en terreno, tú conoces las leyes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que la ciudadanía quiere, y por eso estamos dándote el espacio para que tú digas qué propones. Claro. Mira, el desencanto que Rodrigo aduce, ¿no es cierto?, de la política, de verdad que se ha dado hace muchísimo tiempo, muchos años, y siempre, fíjate que uno que estaba metido ahí en el tema de prensa, siempre se decía, esto en algún minuto va a reventar. Habían especialistas que comentaban la actualidad política, ¿no es cierto?, y que incluso algunos fueron echados de algunos medios con acusaciones totalmente infundadas, incluso que hasta el día de hoy no fueron probadas, pero lograron sacarlos de ahí, de los medios, que siempre estaban advirtiendo, esto es una bomba de tiempo. Cuando se hablaba de los famosos 30 pesos, ¿no es cierto?, que había subido el metro, después lo cambiaron, no, eran 30 años. Estos 30 pesos, los que siempre hemos conversado, que son cosas que se miran como tan mínimos, pero que de ahí empezó a hervir la olla, ¿no es cierto?, a ebullir, y llegó un proceso de ebullición que reventó totalmente el 18 de octubre del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son años de abusos, años de no hacer las cosas bien, años de que personajes, los mismos que están hoy, ¿no es cierto?, los mismos que nos privatizaron el agua, los mismos que nos privatizaron las carreteras, ahora dicen que hay que cambiar la Constitución. Pero en su momento, cuando ellos hicieron modificaciones supuestamente casi al 100% de la Carta Fundamental, ¿qué nos puedes hablar de eso, por ejemplo, Rodrigo, en el 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo? Las modificaciones no fueron tan trascendentes, Marcelo, tal como de lo que se habla. De lo que se habla. Una cosa es lo que se habla y una cosa es lo que dice realmente la Carta Fundamental. Por eso le pregunto. Hay que entender que la Carta Fundamental fue creada en un tiempo muy atrás por un grupo pequeño de personas de los más ricos de este país. Esa es la idea general. Ellos son los que comandan el tema de la Carta. Por eso impiden muchas cosas que tienen que ver con la realidad social. Y en este sentido, por eso también es importante que las personas puedan entender esto y puedan en este caso sentir el sentido de la sociedad, tener el sentido de la sociedad y poder modificar esto. Porque si no se modifica vamos a estar viviendo lo mismo de siempre. Vamos a estar viviendo la misma situación de siempre. Y respecto a tu pregunta, la modificación en este caso, lo que realmente Ricardo Lagos hizo es más de lo mismo. No hay una modificación profunda. No hay, tú mismo dijiste, hay expropiación del agua, las mismas zonas de sacrificio. La Carta Fundamental dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, pero las zonas de sacrificio se toman a mansalva. O sea, teniendo el derecho de propiedad sobre la zona de sacrificio, yo puedo hacer lo que me plazca, vulnerando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, situación que también nosotros queremos cambiar. Entonces, eso es por darte un ejemplo. Ricardo Lagos también estableció muchos más mecanismos de cambio, pero en realidad no fueron cambios tan fundamentales. Y eso es lo que nosotros queremos conseguir, un cambio profundo, un cambio fundamental, que realmente a la gente le transmita una seguridad de vivir en una nación democráticamente libre y republicanamente libre. Rodrigo, y mucho se decía que en realidad, bueno, dentro de las campañas que se hacían, era que la Constitución en realidad no iba a cambiar nada. O sea, se decía, claro, hoy estamos luchando, ¿cierto?, por la desigualdad, por la concentración del dinero en manos de unos pocos, por la diferencia que hay entre la salud pública y también la salud privada, donde si una persona está enferma, necesita una interconsulta de 4 meses, y en esos 4 meses resulta que el cáncer se ramificó. Estamos hablando de esa gravedad y de una cotidianidad que muchas personas vulnerables viven día a día. Y es como, ya no da para más. La pregunta es, ¿la Constitución puede cambiar esa realidad? Mira, lo que pasa es que todos esos cambios que nosotros hemos estado abogando, por ejemplo, el tema del cambio de la AFP, de los derechos de los trabajadores, todo eso tiene que ver con materias más de legislación. Ya. Pero la legislación está conectada dentro de un ordenamiento jurídico completo. En este caso, cada ley funciona coordinadamente y concatenadamente y en forma sistemática con cada norma. Y entonces, para poder cambiar una ley, tiene que haber un cambio de la norma superior, que en este caso es la Carta Fundamental. La Carta Fundamental entrega principios generales y derechos fundamentales de las personas. Entonces, tiene que haber un cambio radical ahí, para que recién las leyes puedan, en este caso, seguir un paso de cambio. No puede haber un cambio de legislación
siendo que no hay un cambio de la Carta Magna, quien la dirige, quien en este caso la supervigila y quien la fiscaliza. Entonces, por ahí tiene que partir el cambio. Por eso para mí me resultó muy interesante poder en este caso ser candidato y al mismo tiempo trabajar en pos de eso, porque ahí realmente hay un cambio medular de las cosas y sustancial de las cosas. Cambiando la Constitución van a cambiar muchas leyes también. Aquí se ha dado un paso importante. De todas maneras, para bien o para mal, con destrozos, con quemas, con todo lo que haya sucedido, con abusos también sobre la situación misma, sobre la explosión, se ha dado un paso importante más allá de cómo se haya dado, es saber que todas las candidaturas, ¿no es cierto?, de las personas que podrían redactar la nueva Constitución, los aportes que se pueden llegar, va a ser a través de voto popular. Eso es un avance, ¿no es cierto? No que se vaya a hacer entre 4 fulanos o 20 fulanos, claro, ¿no es cierto?, determinados. O sea, la gente va a poder determinar qué personas yo quiero que redacten la nueva Constitución. No es como se planteaba en su minuto, estamos hablando de profesionales, de personas preparadas, sin desmerecer a nadie, a ningún compatriota. Pero creo que todas las cosas tienen que ser en su justa medida. Se ha hablado de la señora Juanita, que iba a poder dar su opinión, ¿no es cierto?, sí, que es lo que quería. Eso es mentira. Pero eso sí no puede ser una dirigente social. Puede ser una dirigente, claro. Pero en el fondo lo que se van a recoger van a ser los apuntes, los aportes. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de la Carta Fundamental, que es la directriz, es la que dirige todo, ¿no es cierto? Es como un contrato, ¿no es cierto? Acá están los puntos y yo me tengo que adaptar a esos contratos. Quizás pueda haber un decreto supremo, puede haber de eso nacer una ley. En el fondo, te lleva a un caso específico, el derecho de agua, por ejemplo. El derecho de agua, si uno se va a la ley, tanto, ¿no es cierto?, la Constitución te habla de la forma de cómo se desarrolla esto. Pero claro, sin embargo, la ley, ¿no es cierto?, dice otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué cambiamos? ¿La Constitución o la ley? Es que ahí hay otro tecnicismo también, y ahí donde ve el control constitucional del Tribunal Constitucional o el control posterior que hace la Corte Suprema. Yeah. En este caso, si hay una norma que está en contra de la Constitución, es inconstitucional. Y para eso existen los organismos correspondientes que velan por esa, en este caso, control de constitucionalidad. El problema está en que en Chile no muchos organismos actúan de oficio, sino que a petición de parte. Tiene que haber una parte, en este caso, que diga, ¿sabes qué? La legislación que nosotros estamos usando está en contra de la Constitución. Y hacer las alegaciones pertinentes, ir al procedimiento pertinente, y ahí recién se declararía inconstitucional. Ya. Entonces, pasa muchas veces en la práctica que normas que realmente están en contra de la Constitución no son declaradas inconstitucional por este mismo mecanismo que te estoy explicando. Claro. Pero eso también parte por un desconocimiento. Entonces, muy importante, tal como tú decías, Marcelo, que sin desmerecer a la señora Juanita, a don Pedrito, que quieran ser constituyentes, es muy importante que aquellos que seamos parte de la Constitución o de la reforma, seamos personas que sepamos cómo se redacta una Constitución. Exacto. ¿Qué es lo que es una Constitución? ¿Cuáles son los límites que establece una Constitución? Tienen que haber personas preparadas. Y sobre todo también hago un llamado a la ciudadanía que se prepare, que estudie la Constitución. Me acuerdo muy bien, en mi época había la educación cívica, el ramo de educación cívica, que te enseñaba mucho, pero ese ramo lamentablemente fue derogado. Entonces, ¿cómo las personas van a saber qué es lo que es una nacionalidad, qué es lo que es el jus soli, jus sanguinis? Claro. Que son cosas básicas que deben saber. En otros países, el derecho comparado, en Estados Unidos, por ejemplo, las personas saben qué es lo que es una constitución. Se lo saben de memoria, saben cuáles son sus derechos. Entonces, aquí en Chile yo extraño eso, extraño que la gente sepa, que se compre una constitución en forma alcanzable para todos, que se puedan informar para saber cómo va a venir el cambio. No, y hoy en día, o sea, la información está a la mano. Está Google académico, hay informe, hay investigación. Claro. Entonces, es cosa de ingresar a la web y buscar información. Yo te quiero llevar a este punto de lo que se habló en ese momento, que era esta campaña de rechazar para reformar. Claro. ¿Ya? Y se entregaba esta idea de que se podían hacer los mismos cambios a través de reformas constitucionales. Pero la pregunta es, ¿por qué eso no se hizo antes? ¿Por qué, por ejemplo, lo mismo del derecho al agua que decía Marcelo? ¿Eso se podía cambiar a través de un proyecto de reforma constitucional? Se puede cambiar, pero hay un statu quo, un estado de conservación de los poderes que funcionan sobre Chile. La gente que tiene la riqueza, la gente que está en la política, los senadores y diputados, tienen el poder. Entonces ellos no quieren soltar el poder.
Mira, te pongo un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa con el tema de la AFP, el retiro del 10%? ¿Por qué hubo tanto resquemor para aceptar ese retiro? Porque hay intereses contrapuestos, hay intereses en este caso de los mismos políticos. Y eso la ciudadanía lo sabe. Hay intereses muy mezclados. Entonces, para hacer una reforma, en este caso, que afecte los intereses, en este caso de las familias ricas o de los poderosos, hay que hacer una serie de protocolos, etcétera, etcétera. No es fácil. Rodrigo, mira, me gustaría que vayamos revisando, por ejemplo, ya tenemos un grave problema en nuestra sociedad de que la gente no lee, ¿no es cierto? Y si no lee, difícilmente se va a informar. Tenemos otro problema, que la gente repite lo que escucha, pero no se encarga de buscar una veracidad si es efectivamente eso. Se habla de la Constitución como una liviandad que de verdad lo encuentro una falta de respeto. Claro. ¿Ah? Se habla, y yo estoy seguro, y yo a veces en las redes sociales también lo he planteado. Lo primero que pregunto, ¿usted ha leído la Constitución alguna vez? Nunca. Entonces no hable. Claro. Porque para poder hablar con base, con fundamento, por lo menos haber leído la mitad siquiera de la Constitución. Claro, tienen que estar informados. Entonces, hoy día la gente, las redes sociales hoy día obviamente la llevan. Entonces aparece fulano, merengano ahí escribiendo y todo el mundo dice, este gallo sabe, ¿cierto? Se las sabe todas. No, pues, ustedes saben esto. Ustedes son los especialistas, ustedes abogados. Entonces, caemos en la cosa esta de la chimuchina, en el comentario liviano, en el campanita que escuchó, repite, y así estamos. Y finalmente las palabras terminan creando verdades, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, al final caemos en la ignorancia total. Entonces, más allá de esto, ahora vamos de lleno a la redacción. Sus propuestas, por ejemplo, suyas como candidato constituyente, educación, salud. Yo los tengo anotados. Los tengo anotados para que no se me olvide, porque la memoria es frágil. Mira, conocer las propuestas. Derecho a las pensiones. La actual Constitución establece un sistema privado de pensiones. Sí. La AFP, ¿verdad? Sabemos. La propuesta puede ser por velar y reorganizar dicho sistema, no cambiarlo en su médula, porque el sistema en sí tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, darle plena libertad a los cotizantes, lo que pasó con el retiro del 10%. ¿Por qué no darle plena libertad? Porque son tus fondos, es tu plata. Es plata, claro. Y tenemos el derecho de libre elegir. ¿Por qué esperar en este caso el cumplimiento de los 65 años, los 60 años? ¿Por qué no frente a contingencias reales, enfermedades, qué sé yo, los cotizantes tengan el derecho, no solamente en un estado de excepción, de poder retirar una suma? Claro. Eso debería ser una modificación importante. Usted se refiere, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad grave, no está desahuciada, porque claro, ahora está el tema de sacar la plata. Y no tiene los recursos, poder retirar. Para costear eso, claro, poder retirarlo. Poder retirar una cantidad es un ejemplo nada más. Incluso hubieron demandas por parte de personas que tenían enfermedades catastróficas, enfermedades terminales. No hubieron demandas en contra de la AFP, sí, porque ellos querían sacar su plata para poder mantener vivir su último claro, tiempo. Y no pudieron. También dentro de la misma estructura de una AFP, por ejemplo, como sabemos que son sociedades anónimas y los montos los valoran y los cotizan en la bolsa, sí, y los fondos más riesgosos tienen pérdidas muy importantes, pérdidas muy grandes muchas veces, que el cotizante que está en el fondo A perdió casi todos sus fondos. ¿Por qué no crear un fondo interno que ayude a paliar en este caso esas pérdidas? No que las sufra el cotizante, sino que el mecanismo en este caso de control las asuma. Habría que cambiar eso, ¿no es cierto?, de que, bueno, los movimientos que tienen constantemente las bolsas, ¿no es cierto?, la AFP, las bolsas es variable, ¿verdad? Claro. Y que muchas veces, así como ganas, también pierdes. Depende del tipo de fondo en que esto. Claro. Estamos cinco tipos de fondos. Sí. Antiguamente, hasta antes de la reforma del 2005, eran las propias AFP quienes asumían esos costos, ¿verdad? Claro. Pero desde que se hizo la modificación, ¿no es cierto?, al fondo de pensiones, ¿qué pasó? Que ahora nosotros, los cotizantes, tenemos que asumir esos costos. ¿Qué te parece a ti? Es que eso es lo que yo estoy proponiendo, que en este caso hay un cambio, que hay un organismo interno dentro de la misma AFP que ayude a paliar esos costos, que no lo asuma el cotizante, porque son años de esfuerzo, son años de sacrificio para poder realmente tener una pensión digna, que no es nada digna, no es nada absolutamente digna. Un profesor, por ejemplo, que gana 1 millón de pesos, está sacando pensión de 200.000 pesos.
¿Qué es lo que eso da dignidad a la persona? ¿Qué hacemos con 200.000 pesos? ¿Quién vive con 200.000? ¿Quién De vive hecho, con cuando se 200.000 creó el pesos? tema de la AFP, en 2000 hubo un titular del diario Mercurio que decía que los chilenos iban a poder jubilarse Con el con 100%. el 100%. El 100%, exactamente. Y resulta que ahora tenemos a personas que, imagínate, ni el mínimo sacan. Si una persona, como dice Rodrigo, que gana un profesor que gana 1 millón de pesos, se jubila con 200 lucas, 300 lucas, ¿qué queda para una persona que ha trabajado toda su vida con el Con sueldo el mínimo, claro. Otro de los puntos que también me pareció bien interesante respecto a la educación. La Constitución actual nos permite a nosotros fomentar el tema de la educación. Y de la Constitución actual permite en este caso crear institutos de educación privada, universidades privadas, etcétera, y fomenta eso. Pero hay un fenómeno que es muy potente, que se está dando mucho a nivel del país, que es realmente se están creando profesionales sin tener una real, en este caso, bolsa de trabajo, ¿me entiendes? Se está creando mucho profesional, pero poco empleo. Hay poco empleo, claro. Entonces, regular un poco ese mecanismo, porque la universidad es fácil en este caso vender una profesión, 5 o 6 años, 5 o 6 millones de pesos, pero después la persona que estudió, se esforzó, no tiene empleo. Sale y no tiene Y pega. sale y se están fabricando, gracias a este derecho que tiene la puerta abierta que dejó la Constitución de instituciones privadas, fomentar la educación, pero no tienen empleo. Entonces se puede crear un mecanismo de control en ese sentido, que realmente los profesionales el día de mañana, después de tantos años de sacrificio, salgan al ámbito público a tener una profesión real. Fíjate que Rodrigo, una especie de limitación que realmente las profesiones que te están vendiendo y que tú estás pagando, tú estás comprando una profesión, realmente hay un puesto de trabajo Te aseguren disponible, que va a haber trabajo. y si no, esa profesión se termina en la universidad, se pare, no hay más puestos de trabajo, tiene que ser así. Tienes razón, yo me recuerda tus Rodrigo. palabras, me recuerda un comentario que me hizo un profesional de las comunicaciones y que tuvo por ahí un debate, ¿no es cierto?, donde participó Luis Riveros. ¿Se acuerda de Luis Riveros? Es el rector de la Universidad de Chile, el de la UNITA, ¿ya? Donde dice que para ellos, a ellos no les interesa, por ejemplo, pedagogía. A la Universidad de Chile no les interesa. No es rentable para ellos. Formar un profesor no es rentable para ellos. Para ellos los rentables son formar un abogado, un doctor. Eso es rentable para ellos. ¿Te fijas? O sea, es que hay un lucro ahí. Claro, entonces para ellos lo único, y en palabras de un rector de esta universidad tan parece importante, increíble, Marcelo. o sea, para ellos un profesor, preparar un profesor a un estudiante de pedagogía no es rentable para ellos. Claro. Pero sí es rentable para ellos tener los mejores puntajes, los que van a ir a estudiar, ¿no es cierto?, leyes, los que van a estudiar medicina, eso sí que se los pelean todas las universidades. Eso tú te das cuenta, por detrás siempre hay un tema patrimonial, un tema económico. Siempre, claro, Entonces siempre la está educación el es un tema factor económico. económico de por medio, pero no se ve la realidad de las personas. Rodrigo. Son años de sacrificio, años de estudio, etcétera. Pero también ahí, claro, abordamos el tema de la educación superior, pero también existe una cuestión de la educación que viene desde el núcleo, de cuando Sí. uno es pequeñito, y esta diferencia que hay entre la educación pública y la educación privada. Porque yo creo que para mí no es problema que existan dos, o sea, que el padre tenga la opción de en qué colegio poner a su hijo. El tema es la diferencia en calidad educacional que existe entre una escuela pública y una escuela privada, y ahí también hay que poner un De hecho, enfoque. los colegios particulares siempre tienen los mejores puntajes, la mejores PSU, puntajes. siempre las mejores profesiones. Entonces eso no debería ser. Michelle Bachelet quiso hacer un cambio en este caso, pero ese cambio no resultó muy bien, porque en realidad te mandan una especie de sorteo a los Sí. niños, y el niño que vive en Talcahuano puede quedar en un colegio. Entonces al final no resultó como lo que la gente quería. Oiga, Claro. Rodrigo, a cambio, estábamos hablando del tema de educación, ya vemos que está transformado en un negocio, ¿no es cierto? Lucro. Que entre más plata, mejor educación, y menos plata, simplemente lo mínimo. Claro. Vamos ahora al tema de educación, al siguiente paso, digamos, de este mismo tema, de la educación. ¿Cuál sería la educación ideal que hoy día debieran tener los niños, los escolares? Esa educación, ¿no es cierto?, de integridad, de respeto, de capacidad, de buen desarrollo, de buen crecimiento, sin tener que caer, ¿no es cierto?, de buscar a los menores, a los niñitos, de ir a meterle la sensibilidad sexual de cada quien porque no tienen ni idea. Porque eso se ha tratado de meter hoy solapadamente. No, esos temas no deberían estar dentro, porque esos temas forman parte de la formación familiar de cada persona. Para mí es muy importante que exista la jornada escolar completa, pero la jornada escolar completa también debería haber
caso fomentado cierto desarrollo de otras cosas, no solamente de materia. Memorizar, que es un sistema que ya perdió vigencia. Y es un sistema que es discriminatorio porque te determina que una persona es inteligente o menos inteligente por la nota que te sacaste. Claro. Porque aprendiste a formar, sumar o restar una fórmula. Claro. Y se sabe que muchas personas que no fueron exitosos dentro de la educación formal son personas de exitoso negocio, emprendedores, empresarios grandes. Entonces yo fomentaría más que bien el tema de la cultura dentro de los colegios, el tema del desarrollo en este caso de instrumentos musicales, el tema de vocacional más que nada. Inculcaría ahí la educación yo. Sí. Vamos a ver qué tipo de vocación tiene y dentro de ese tipo de vocación que tiene el alumno, fomentar eso. Impulsar eso y liderar eso hasta que la persona realmente esté ejerciendo algo que ame hacer. Muchos dicen que es ilusorio pensar en llegar a tener una educación como la de países desarrollados, Finlandia. Finlandia es siempre el ejemplo. Claro. Donde, claro, pues se le estimula al alumno desde pequeñito en las habilidades blandas, en lo que a él le gusta hacer, en la natación, en el fútbol, en el teatro, en la cultura. Y creo que este podría ser el momento para empezar a crear un camino hacia eso. Nosotros hemos pasado por el tipo de educación formal y la verdad es que personalmente a mí no me sirvió de mucho porque en realidad lo único la herramienta que me entregó en el tema de la educación cívica más que nada por la profesión que elegí. Entonces a veces son años perdidos, años, 12, 13, 15 años estando en la educación básica, media, que en realidad te enseñan cosas que no tienen mucho peso a la larga, porque en realidad tienes que velar por tu futuro y desempeñarte en algo que tú ames hacer. Claro. Entonces, eso debería modificarse. Sí. Yo recuerdo que nosotros en el liceo, por ejemplo, nos pasaban a hacer de repente temas como de una especie, digamos, de estudio, de encuesta con cada alumno, con cada compañero, donde teníamos que llenar y ver, y en base a eso, el porcentaje determinaba hacia dónde estaba abocado tú, si al área de ciencias, si al área, ¿no es cierto?, humanista, si al área de... Un test vocacional que se llama. Un test vocacional, exactamente. Entonces, y fíjate que yo siempre salía por el tema... Comunicacional, siempre. Para el lado que me fuera, pero salía ahí. Claro. Entonces, pero era interesante conocer y en base a eso nos enfocaban y yo estoy muy agradecido. Porque me recuerdo que en la época nosotros íbamos al liceo, parecíamos ejecutivos bancarios, con su chaquetita, con su corbatita, el pelito bien cortado. Peinado, su gel. Claro, bien encaminado, pero parecíamos ejecutivos bancarios en el liceo. Mira, el tema de la pandemia abrió un poco los ojos que se puede hacer otro tipo de enseñanza, con el tema del teletrabajo. Claro. Pero el teletrabajo ha sido bastante abusivo. Yo lo veo de primera persona, en el caso de mi esposa es profesora. Es muy abusivo porque ellos no tienen horario, están de 9 a 10 de la noche. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las hijas? ¿Qué pasa con el esposo? Entonces, si bien es cierto, se está cumpliendo la labor docente, en el caso que te estoy presentando, pero se está dejando de lado otro tipo de labores. Entonces, el sistema de teletrabajo creo que a lo mejor vino para quedarse, porque no sabemos que el 2021 quizás siga en el mismo estado de excepción y siga el sistema, pero tiene que ser regulado también. Y para allá también tiene que haber una regulación de estos artículos. Sí. No, y porque el teletrabajo ya, como tú dices, viene para quedarse y en los futuros años va a ser eso, sí, trabajar desde muchos casa. Colegios de los llamados colegios caros han adoptado el sistema mixto, presencial y también materias con teletrabajo. Es que entonces vino para quedarse. Esto del teletrabajo en realidad era algo que se esperaba a futuro. ¿Se dieron cuenta de esto? Sí, pero lamentablemente la pandemia te adelantó todo esto. Todo, entonces, no hubo una preparación como tal de las personas de las empresas, de los profesores, sino que tuvieron que improvisar y meterse ahí, como todo en Chile, como todo se improvisa. Desde la parte, desde el liderazgo hacia el último profesor, mucha improvisación, mucho ensayo y error. Claro. Rodrigo, en el tema salud, por ejemplo, en el tema salud, ¿cuál es tu propuesta? El tema salud se tiene que crear un fondo solidario, que en este caso ayude a controlar un poco los precios, por ejemplo, de los medicamentos, que por ejemplo tú encuentras en una farmacia popular un medicamento que vale 2.000 pesos y en otra farmacia 15.000 pesos. Eso tiene que ser regulado y eso parte de una regulación por un cambio realmente del respeto del derecho a la salud, que en este caso establecido constitucionalmente. Es un ejemplo claro, el derecho a la salud, la diferenciación que hay entre la salud pública y la salud privada, que todavía está diferenciado. La diferenciación que hay entre una ISAPRE y una IFONASA. ISAPRE tú pagas una enorme cantidad de dinero
que a veces también es muy abusivo, déjeme decirlo, que las ISAPRES son muy abusivos y la contribución de los que ellos te proponen, el servicio que ellos te entregan, no es de lo mejor. No es de lo mejor. No es de lo mejor. Estuve muchos años en ISAPRE y he estado en FONASA y la verdad es que lo he vivido como primera persona. No es de lo mejor, debería haber un sistema, en este caso, un sistema único de salud que tanto millonarios como el más pobre pueda acceder. Pero con el fondo, este fondo solidario, ¿tú te refieres a que todos pongamos dinero? Sí, podamos poner dinero. En realidad son fórmulas que se tienen que estudiar un poco más a cabalidad. Ya. Pero sí me parece bastante interesante una idea así. Porque hay una diferenciación, pues la ley, la misma Constitución establece la igualdad ante la ley. Entonces, en Chile no hay trato ni personas discriminadas, ni personas con preferencia por sobre otras. Entonces, también partimos de una base de inconstitucionalidad. Letra muerta. Letra muerta, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de un fondo solidario, para volver un pasito atrás en el tema de la AFP, ¿tú estás pues, de acuerdo, por ejemplo, por un sistema, el sistema que tenemos actualmente de cotización individual, o estás pues, también, o te parece un fondo como Sistema el de antiguo, reparto. un fondo de reparto? El antiguo, claro, el sistema antiguo era el fondo de reparto, que en este caso el personal activo cotizaba, ¿verdad?, para que el personal pasivo tuviera una cantidad de cotizaciones después. La verdad es que sí, puede ser algo parecido a eso, pero no cambiar en sí, la AFP en sí misma no es completamente mala, el sistema, sino que también aportar lo que te decía yo, regular un poco el tema de las cotizaciones, el retiro voluntario, crear un sistema interno, en este caso, que ayude a paliar las pérdidas de los cotizantes de fondos más riesgosos. Son como ejemplos que se pueden, en este caso, Claro, ¿qué utilizar. pasa, por ejemplo, cuando, se habla del sistema, ¿no es cierto?, de capitalización individual, Sí, se habla de un fondo solidario, se habla de un fondo de reparto, mixto, en fin, pero se habla de que el fondo de reparto ha sido un sistema fracasado en todas partes del mundo. Claro. O El sea, sistema fracasó. de reparto no funcionó. No funcionó. No ¿Y funcionó. por qué se saca tanto a relucir esta diferencia entre las Fuerzas Armadas? Que ellos están con sistema de reparto, De si no me reparto, claro. equivoco. Y ellos sí obtienen excelentes pensiones. Es que ahí hay un trato, desde la médula, es un trato distinto que se le da a las Fuerzas Armadas. O Ya. sea, las pensiones son tremendamente dignas. Estamos hablando casi $1.000.000 de pensión. No, con eso vivimos. El más bajo. El más bajo. Sí. Yo el otro día visité cerca de Talcahuano, ahí un sitio de la Armada, casas de lujo. Era un barrio residencial de Estados Unidos, con unas tremendas casas. Entonces hay una diferencia. Es una realidad paralela Es a una la- realidad muy grande, muy fuerte. Entonces, a mí también me llama la atención por qué las Fuerzas Armadas tienen tantos recursos, siendo que, sin desmerecer la función que ellos ejercen, pero hay mucha contribución a las Fuerzas Armadas, debería quitarse un poco ¿Y en esa la cantidad. Constitución se puede, Sí, se puede intervenir en modificar. eso? Sí, se puede intervenir en eso. Hay muchas cosas que se pueden intervenir. Bueno, estamos revisando, estamos con Rodrigo Aguilera, abogado, ¿no es cierto?, de nuestro estudio jurídico Luther, candidato a próxima constituyente. Para que usted lo vaya conociendo su propuesta. Estamos hablando así en forma rápida, en torno al tiempo superficial, estamos hablando de FP, vamos al tema de salud. Vamos al próximo tema ahora, Rodrigo, así... ¿Cuál sería el próximo De tu siguiente? lista. Tu propuesta. El derecho del agua, la actual Constitución asegura el mercado del agua, Ya, no el derecho del agua. ya. No garantiza el agua para el consumo humano y tampoco asegura el agua para toda la actividad económica. Eso tienen que saberlo. Sí. Sino que solo para los que pueden comprar derechos de agua. Hablamos de expropiación del agua, etc. Déjame leerlo porque lo tengo acá. La Constitución del 80 separó el agua de la tierra, permitió la sobreexplotación de las cuencas y concentró los derechos de agua, afectando a pequeños productores y el medio ambiente. Ello implica que no podemos enfrentar bien la sequía y el cambio climático. Hay especuladores del agua afectando el consumo humano y los pequeños agricultores. No hay un desarrollo productivo armónico y sustentable de los territorios. Aquí queda claro, por ejemplo, que en los temas que hemos visto... Esto todo lo plasmé. Claro, que hemos visto con la escasez de agua hídrica que hemos tenido durante estos años, producto de la sequía, pero también producto de quienes tienen el negocio del agua. Claro. ¿Ah? ¿Cómo era posible, por ejemplo, en un verano pasado, que en un río estaba solamente la marca donde pasaba y que por una denuncia X, ¿no es cierto?, de un señor, de la noche a la mañana apareció el agua fluyendo Es por que ahí el río? está el tema de la hidroeléctrica, la represa, que en este caso se sabe que
en una altura tal, en este caso, los dueños de esa mantienen y soportan el agua. Sí. No, y a mí me impactaba y se genera sequía, que se en genera en el pobreza. reportaje, en un reportaje que vi salía lo que tú mismo mencionas, desde la montaña hacia abajo, sequía total. Sí. Y desde la montaña hacia arriba, ahí veíamos empresas de paltos, Claro. verdecita, y los paltos, ¿cuánta agua nos significa Consumen regar? muchísima agua. Muchísima Y agua. ellos, claro, se quedaban con toda el agua y la gente incluso no tenía ni para tomar agua. Tenían que esperar los famosos embalses, ¿cierto? No, Camiones los de camiones los camiones aljibe, aljibe aljibe, claro. de agua para poder beber Y agua, eso que es es un por derecho. este tema, por el derecho privado del derecho al agua, que las grandes familias, los grandes conglomerados políticos lo tienen. Entonces ellos pueden hacer y deshacer, y eso debería derogarse. Eso no debería ser así, no debería haber en Chile una sequía. Si hay grandes ríos, grandes cantidades de mar, de agua. Es Exacto. importante, qué bueno, qué importante es conocer la opinión de los candidatos a constituyentes, porque generalmente se piensa que, claro, estos señores van porque les van a pagar un sueldo, porque quieren ganar plata cómodamente, en fin, se habla de todo, ¿verdad? Que va a ser muchos millones los que va a tener que gastar el Estado, ¿no es cierto?, en pagar, aparte de los diputados, senadores, porque acuérdense que se aumentaron los números de los honorables, pues. Si no bastaba con los que habían, porque había que poner más, porque según entre más pesaban más, pero todavía no sabéis qué es lo que piensan. Ya. Ahora, en cuanto a los constituyentes, van a tener una labor muy importante. Y qué bueno, señora, señor, que los constituyentes no sean de partidos políticos. Le tengo una primicia. Un partido X aduce que ellos pueden llevar solamente 3 candidatos constituyentes. Claro. Y por el tema de la paridad de género tienen que llevar 2 hombres y una mujer. Claro. O sea, media paridad, pues. Una mujer y 2 hombres. ¿Ya? Entonces, y resulta que para poder ser candidato, ¿no es cierto?, a constituyente por ese partido político, tienes que haber participado, no sé, pues mínimo en 2 elecciones anteriores. O sea, tener una carrera política de participación, de haberte candidateado, de haber ganado, de haber perdido, no sé. Y resulta, parece que hay un Ceremi de Educación en este minuto, ya lo dije, que va a renunciar a su cargo porque va a ser candidato a constituyente. O sea, ¿qué tal? O sea, el negocio entre ellos mismos. ¿Ah? Es que ese era el peligro, o sea, hay una migración de los partidos políticos para poder mantener un cargo. Para mantener los cargos y Claro. los cupos y las representaciones políticas, porque aquí corren no solamente el cargo, la representación política. Y ¿Qué ese partido no fue el político te lleva más espíritu constituyentes? de la cambio constitucional, no es el espíritu, porque en realidad la gente, insisto, está desencantada con la política. No, y la gente sabe que sabe. La No, gente claro. sabe por quién va a votar, por qué va a votar por esta persona que lo representa y no por el político que ha estado toda su vida ahí y no ha hecho nada por cambiar. Rodrigo, sigamos detallando todas las Mira, propuestas lo que tú otro tienes. es quitar un poco más el poder central, descentralización en este caso en la práctica. Ya. Porque si bien es cierto la Constitución te habla de descentralización, tenemos que entregarle realmente más poder a las regiones. No puede ser todo la conexión en Santiago, que Santiago hace todo y hay que comunicar todo a Santiago. Tiene que haber una descentralización práctica. Claro, donde se aborden las necesidades de cada de zona cada en particular. región. Claro, Se sin supone- que sea un Estado independiente dentro de un país tampoco. Claro. Se supone que con este cambio que serán ahora, que los intendentes que se van a llamar gobernadores, que van a tener más atribuciones, que el Supuestamente gobernador habría una, provincial claro. se va a llamar delegado presidencial. Lo que yo le preguntaba el otro día, por ejemplo, al candidato, bueno, ¿qué se supone que va a pasar ahora? Que a partir del próximo año, ¿no es cierto? La única diferencia, bueno, la primera ventaja es como los constituyentes que van a ser elegidos para reformar la Constitución popularmente, los intendentes ahora van a ser elegidos, ahora llamados gobernadores regionales, van a ser elegidos también por voto popular. Eso es una ventaja. Pero me gustaría ver después en ejercicio si realmente es una diferencia al intendente o sigue siendo más de lo mismo. Claro, que ese es el grave problema y eso Ese es tiene el que problema. ser controlado por los órganos que corresponden. Tiene que haber una ¿Qué opinión descentralización. te merece eso, por ejemplo? ¿Te No, parece porque un eso cambio solamente importante, es no? algo en el papel nada más, porque realmente tiene que verse que las regiones tengan un poder propio, personal, insisto, sin ser un Estado independiente dentro de un país tampoco. Tampoco podemos llevarlo Claro. a lo radical. Sino que realmente hay una descentralización en todo sentido. No puede ser que siempre estemos consultando en Santiago, que Santiago es Chile. En realidad Claro. eso se traduce.
debemos y queremos ese cambio también nosotros. Ya. Queremos que entregar quizás más poder a la atribuciones, región, claro. atribuciones a los gobernadores, Decisiones independientes, ¿cierto? a los gobernadores, a los intendentes. Se supone que va a tener mayor poder, digamos, de decisión el gobernador regional, ¿no es Claro. cierto? Que de hecho va a participar directamente, por ejemplo, incluso él va a ser el presidente del CORE regional, ¿no? O sea, ya es por una parte un avance interesante. Ahora, la gente nos está viendo, Rodrigo, de todas las comunas de nuestra región del Biobío. Te dejamos las cámaras para que tú te presentes con nosotros. Ya, obviamente, ya lo hemos presentado. Deberíamos haberle puesto más fanfarria, así como Sí, en no, pero es que es la primera presentación. A lo sí, Antonio. Esto es el Estamos inicio. recién Esto es el conociendo inicio nada ahí. más. Pero un- para que te dé a conocer, para que Sí, la gente sepa para tu encender a la propuesta, gente. ¿ah? No, mire, bueno, saludo a todos los oyentes, a los que observan, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Mi nombre es Rodrigo Aguilera, soy de profesión abogado, llevo 15 años de ejercicio en la profesión, conozco bastante lo que es la Constitución, conozco también la realidad, en este caso, de las personas que vivimos en este país, la realidad que debe ser modificada en la salud, la educación y en el ámbito de muchas cosas. Yo me propongo como candidato constituyente porque realmente surge una necesidad de un cambio radical, un cambio intrínseco, un cambio que solamente la Constitución lo puede dar. Y soy una persona que conoce bastante el ámbito de las leyes, por lo tanto no soy una persona ignorante, por así decirlo, de qué podemos modificar y qué no podemos modificar. Así que los invito en este caso a este inicio de presentación de mi candidatura a que voten por mí en la próxima elección y así poder en este caso generar un cambio. Me van a ver en este caso en publicidades quizás, en spot, en la televisión, desde hoy día en adelante, porque hoy día se presenta en este caso esta candidatura y este es el primer matinal donde me presento nos y he sido sentimos muy privilegiados. bienvenido, me he sentido muy bien. Y la verdad es que, y además de eso, añadí que soy totalmente independiente. Nunca he pertenecido a un partido político porque la verdad es que nunca me llamó la atención, no me gusta la corrupción, etcétera. Y también hablarle también al pueblo cristiano, también soy cristiano, llevo 25 años en las filas del Señor y uno de los últimos derechos que voy a solicitar la garantía de que se mantengan incólume, la libertad religiosa, la libertad de la manifestación de las creencias y la libertad de conciencia, que en este caso es un derecho que debe mantenerse, que no debe moverse y debe ser protegido por nuestra Constitución. Y voy a velar para que no se modifique y no se reforme ese artículo que muchos de nuestros pastores, de muchos de nuestros hermanos cristianos tienen ese miedo. Que en realidad cuando hubo una reforma a la Constitución se hablaba del nuevo Venezuela, que iba a tomar el socialismo el país y que los derechos de los pastores iban a ser totalmente limitados. Yo hago un llamado a la Iglesia cristiana que realmente voy a proteger eso, que realmente voy a velar por la protección de lo que establece el artículo 19, número 8. Sí, y como tú bien lo señalas, Rodrigo, la idea de esta nueva Constitución es poder integrarnos a todos. Ya es poder plasmar en la Constitución las convicciones de Sí. todos los grupos, minorías, ¿cierto? Iglesia, el cristianismo, etcétera. Que todos estemos plasmados en esa Constitución, entonces es importante que tú defiendas tus convicciones. Sí, voy a defender mis convicciones y el último punto también, el reconocimiento de pueblo originario también. Hay que Me reconocer parece a los pueblos fantástico. originarios. En este caso, viene nuestra génesis de ahí, nuestros Sí. pueblos mapuches, qué sé yo, tienen que ser protegidos por la Constitución. Y deben ser Y reconocidos. no deben ser fíjate. atropellados más sus derechos. Es imposible que pase en un país que realmente, ya sabemos toda la historia de lo que pasó de los españoles con los mapuches. Sí. Y este pueblo ha sido perseguido, ha sido bien oprimido. Y la verdad es que daría para largo exponer por qué, pero nosotros vamos a buscar por el reconocimiento de sus pueblos originarios. Hemos Perfecto. estado presentando, ¿no es cierto? Es la presentación oficial de nuestro candidato a constituyente, el abogado del Estudio Jurídico Luther, Rodrigo Aguilera. Una presentación oficial con algunos repasadas plasmas, ¿no es cierto?, acerca de lo que va a ser su propuesta. Pero Rodrigo, queremos interrumpirte porque queremos ir en vivo, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el eclipse solar. Mira, ya podemos ver Ya una está partecita, pero qué comenzando la impresionante. luna a ¿Ah? tapar Presenté el mi sol. candidatura con un eclipse. Exacto, Imagínate. totalmente eclipsado, Rodrigo. A la fuerza de la naturaleza. La fuerza de la naturaleza. O Te sea, están el eslogan acompañando. es Rodrigo Aguilera, la fuerza de la naturaleza. ¿Está No, bien, o no? preciosa imagen que estamos pudiendo Preciosa imagen. observar en este momento. Sí. Sí, está hermoso. Y ya a las 1 se espera que la luna cubra todo el sol. Espero ya. que no esté nublado, porque la verdad es que siempre sucede. Tenemos tan mala suerte. Oye, si tenemos hasta para los eclipses tenemos mala No, suerte. y ¿Ah? temprano en la mañana estaba muy asoleado y ahora... Sí, impresionante, se ve No, precioso. Pero tengo la esperanza todavía
de aquí a la 1 Por lo menos se ve algo. se pueda ver algo, aunque sea apreciar Venceremos este a momento. Diego Ordórez, Color Esperanza, con la canción para poder ver el eclipse como corresponde. ¿O no? No, eso esperamos y poder tener próximamente la imagen ya Sí. completa. Oye, Rodrigo, de verdad, para nosotros es un orgullo tener aquí la primicia, ¿no es cierto?, como Buenos Días Biobío, para toda la región del Biobío, ¿no es cierto?, informarles que acá está nuestro candidato a constituyente, representando también al pueblo evangélico, que eso es muy importante. Yo creo que el pueblo evangélico en este minuto está dando, diciendo, perfecto, esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo esperaba, ¿no es cierto?, un hombre que entienda, que nos defienda y, por supuesto, correr, ¿no es cierto?, y ponerse ahora a trabajar, ¿no es Sí, cierto? por supuesto. Porque aquí esto es una lucha bastante larga. Es mucho trabajo, Sí. insisto, hay un apoyo sí fuerte detrás mío. Sí. No podría haber tomado una decisión estando yo solo, en realidad habría sido un trabajo fuerte, pero no iba a tener el peso que podía tener ahora, Claro. con el espaldarazo que me están dando la Unión Evangélica y así muchos pastores, etcétera. Pero sí tomé la decisión y vamos a darle hasta el final. Hasta el Y final. te deseamos todo el éxito Muchas gracias. también, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, en por esta haber estado con candidatura. nosotros acá. El éxito para ustedes también, como matinal. No, sí, no, Un la aplauso, idea, por sí, un supuesto. aplauso. Sí, de todas maneras. Y mencionar, ¿no?, Sí. que la idea del matinal es dar a conocer a personas que tienen liderazgo, que son capaces de conducir este proceso tan importante y que tienen la experiencia y la especialidad para hacerlo. Y recordar que ojalá exista un símbolo por parte de la política en Chile y dejémonos de lado, por ejemplo, las candidaturas que tú mencionabas del ministro Marcelo. Queremos. Hagamos lo que la gente, la ciudadanía busca. Si eso es en definitiva, cuando la gente eligió la Convención Constitucional, fue para ver otras caras, para ver liderazgos que vengan desde la propia ciudadanía, desde la experiencia del pueblo. Así Del que ámbito sería popular, del pueblo. del ámbito popular. Sería muy bonito que simbólicamente los partidos políticos se hicieran a un lado en esta carrera a la Constitución, a la constituyente. Queremos Dicho- saludar a nuestros amigos asociados en las redes sociales, Sí, Anita. por supuesto, Sí. ya que en los últimos minutos vamos a dar nuestro Facebook, Buenos Días Bio Bio Matinal, y nuestro Instagram, Buenos Días Bio Bio. Usted nos hace llegar sus comentarios. Si usted no pudo ver este programa, puede verlo más tarde porque queda registrado todo el capítulo, el episodio completo en Facebook. Y nuestros canales asociados. Saludamos también a Canal Zonal 5, que transmite por Mundo Pacífico, a Coronel, Lota, San Pedro de la Paz. Canal 2 de Canal Los 2 de Los Ángeles también, Sí, que por llega a todos supuesto. esos Un lugares abrazo también por más ahí. remotos. Y por supuesto a Belevisión, Belevisión. la encargada de transmitir este programa a través de Facebook y todas las redes sociales. Exactamente. Dicho y esto, recordar a todos ¿sí? también que estamos lunes, miércoles y viernes desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana para hacerles compañía, ¿cierto? Hasta las 12 del día para que usted tenga una mañana mucho más agradable y grata junto a nosotros. Así Vamos que, a ver que los últimos minutos nos vamos Vamos ahora a ver despidiendo el con el último- eclipse, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal? Nos despedimos en pantalla. Anita, nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el miércoles a las 10 de la mañana. Nos quedan 3 minutos y podemos ver en imágenes lo que está pasando en estos precisos momentos con el eclipse solar acá en nuestro país. Ya gran parte se parece al Pac-Man. ¿Te Sí, acuerdas de ese sí. juego, no? ¿Ah? no, Sí, se va apareciendo sí, cada más vez más. adelante ya se va a Sí, aparecer, sí. va a ser Yo le igual. pondría un Más ojito adelante va a arriba estar y de noche, te va- quedaría igual. Quedaría igual. No, Estamos viendo la excelente imagen impresionante de lo que se Espero está que se haya pasando en estos momentos. despejado un poco para poder apreciar. No, ahora yo apenas salga voy a ir corriendo a ver qué está pasando Bueno, afuera. estamos llegando ya al final, nos tenemos que despedir. Gracias, ¿no es cierto?, a nuestra región, gracias a los canales asociados, Canal Zonal 5, a Canal 2 de Los Ángeles, gracias también a Seúl que nos acompaña. Recordemos que ya viene un Un regalo, un concurso. premio de importadora Seúl, así que atento. Ya saben las condiciones para participar y nos despedimos. Muchas gracias y buenos días, Bio Bio. Buenos días, Bio Bio.